Saludos a todos, muy buen Nika Nash. Bueno, aquí y ahora estamos en el programa Nika Nash, 10 de enero, día 6 Casa, Chicoase Cali. Ten paciencia, aprovecha las oportunidades, no te sugestiones, no te dejes sugestionar por los sueños, prueba nuevas experiencias. Sí, bueno, aquí estamos con Frank, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, algo gripado, pero con ánimo, ya saliendo Muy ya. bien. También aquí con Omey. ¿Qué onda, John? Vic, Frank, buen día. Sí. Muy bien, y aquí Muy bien. Vicente también. ¿Cómo estás, Saludos. Vicente? Muy bien, aquí un abrazo tolteca. Estamos ¿Ya andas bien aquí. de salud, Vicente? Sí, ya todo bien, ahí Ya te andamos. correcto, Un correcto. abrazo. Vamos allá. Muy bien, pues entonces vamos a seguir con la serie de estos programas que igual propuso Omey. Ya dimos la introducción la semana pasada, que fue como un panorama, ¿no? De justamente lo que son estos pilares, que bueno, lo vemos reflejado en la cosmogonía, ¿no? Con la orientación del Tlalticpac, que está dividido en los cuatro rumbos, y bueno, pues, vemos estos cuatro pilares, que bueno, vimos el panorama en general, y ahora de cuál vamos a hablar, Omey. Pues sí, justamente lo que mencionas, ¿no? Haciendo referencia a la sesión pasada, y pues estuvimos pensando justo cómo articular estos pilares y qué orden darle, ¿no? Porque el orden que se le dé a los temas, pues sí digamos, dirigiendo la atención, ¿no? Hacia los temas. Y notamos que sí hay una secuencia que puede ser movible, pero que para los fines que estamos persiguiendo, que justamente buscamos asentar los diferentes temas como la base del movimiento, ¿no? Los conceptos y los desprendimientos, ¿no? Los subtemas que surgen de cada tema, decidimos que el programa de hoy tratara sobre el nahualismo, ese pilar del nahualismo. Vamos a proseguir con Anáhuac, luego vamos a proseguir con Toltequidad y vamos a terminar con el retorno de Quetzalcóatl. Le vamos a ir dando como pues diversos enfoques a cada tema. En este caso, lo que tiene que ver con nahualismo y, por ejemplo, con Toltequidad, pues es en términos de la modernización, ¿no? La modernización de los conceptos y la aplicación, ¿no? La función social, pero obviamente también haciendo un repaso histórico, ¿no? Ubicando el fenómeno desde el punto de vista histórico, pues para darle una visión pues más tonálica, ¿no? Ya empezando a hablar como con estos términos, pues son usos, ¿no? Funciones sociales que estamos buscando darles a los conceptos y prácticas, ¿no? También que cada una de estos pilares tiene una práctica de estudio muy específica y una función social que se articula, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio con la sesión de hoy que tiene que ver con nahualismo y pues la particularidad, ¿no? Que implica el término y que pues también la historia, ¿no? Que lo envuelve, ¿no? Que tiene que ver con conceptos como el chamanismo, por ejemplo, y pues ya una serie de procesos históricos, ¿no? Épocas que hemos vivido tanto en esta región digamos, de Anáhuac, ¿no? Acá en la zona norte del continente, pero pues también experiencias que podemos encontrar en las crónicas que hacen referencia a los nahuales, ¿no? A la práctica de los chamanes, de los nahuales, de los brujos, ¿no? Como desde la visión occidental se entendieron, y pues también recordando que fueron frailes, ¿no? Los que llegaron aquí pues de la religiosidad, del catolicismo, el cristianismo, y pues ellos fueron generando ciertos sesgos, ¿no? A partir de esos conceptos que pues al final son referencias. Sin esas crónicas, sin esas referencias históricas, no podríamos hacer esa utilización actual, ¿no? Esa modernización de los conceptos y despejar justo, ¿no? Quitar como la paja, quitar como pues sí, comernos la fruta y tirar la cáscara, ¿no? Que a veces se hace lo contrario, ¿no? La gente se queda como con la cáscara y inclusive los académicos, ¿no? Se quedan como con la cáscara y tiran el fruto, ¿no? Como la esencia de la práctica, que más bien nos damos cuenta que también se conecta con la experiencia humana, ¿no? Que es una experiencia que no solamente es eh, culturalmente aquí etnocéntrica, ¿no? Sino que son experiencias que son universales, ¿no? Entonces, más bien es como la idea, ¿no? Darle ese enfoque.
Entonces, Frank, no sé si quieras comenzar como con la Sí, introducción histórica. Sí, me gustaría Y- antes ubicar el programa de hoy. En el movimiento tolteca, de una manera tácita se ha ido colocando la idea de que nos basamos sobre 4 pilares o 4 raíces. Recuerden siempre que dentro de este movimiento la raíz no es todo lo que pasó, sino son los aspectos vivos, útiles, orgánicos, articulados de lo que pasó y de lo que sigue pasando y de lo que pasará. Todo eso es la raíz. La raíz de un árbol no es su historia antigua, es su presente más vital. Por lo tanto, no se trata de resucitar absolutamente todo, porque la mayor parte de las cosas ya están trascendidas. Pero sí la enseñanza, la esencia, el jugo de la civilización anahuaca, la lección que quisieron darnos. Eso hay que resucitarlo. Y esa lección se organiza en torno a 4 ideas fundamentales que nos sirven a nosotros de soporte, que son Anáhuac, el nahualismo, la toltequidad y la serpiente plumada. Cada una de estas ideas es imprescindible para entender el fenómeno. Si le quitamos una de estas ideas al fenómeno, ya no lo entendemos en su realidad histórica. Así que no podemos entender a Anáhuac sin tener en cuenta el nahualismo, la toltequidad y la serpiente plumada como conceptos y como prácticas. Y por otro lado, no podemos entender, digamos, el nahualismo si no tenemos en cuenta la presencia de Anáhuac, porque por razones que vamos a ver ahora. El tema de los 4 pilares, bueno, Omey le hizo bastante énfasis en días pasados y nos comprometimos en dedicar un encuentro, un sábado, a cada uno de los pilares. Así que son los sábados que restan de enero. Vamos a comenzar por nahualismo. Esto fue yo hubiera preferido empezar por Anáhuac, pero Omey me dijo, mira, el nahualismo es más amplio, más antiguo, más profundo. Podemos quitar Anáhuac. Si nos quedamos con el nahualismo, estamos en el camino. ¿Ves? Entonces, bueno, pues me parece muy bien. Y también me parece bien un enfoque histórico, porque se ha dicho tanta tontería sobre el nahualismo en las redes, se han escrito tantas tonterías sobre el nahualismo que casi parece que es un producto extraterrestre o cosas extrañísimas se han dicho sobre el nahualismo, muy lejos de la realidad histórica. El nahualismo es su realidad histórica, ese es su contenido, en eso consiste. Para hablar de nahualismo, ustedes deben tener en cuenta una cosa. La palabra nahual forma parte del tonal. Las palabras siempre son parte del tonal. ¿Okay? Así que no se trata de decir nahual, no. Con eso no estás haciendo nada. El nahualismo real no tiene palabras, no tiene definiciones. Consiste en prácticas. Sin embargo, para aludir a esas prácticas, para presentarlas, para justificarlas, para que las personas entiendan que conviene emprender esas prácticas, que les conviene como seres perceptores, como seres vivos, no como seres humanos, ¿okay? Pero sí como seres perceptores. Pues necesitamos presentar el nahualismo a través de un discurso, así que hay que ponerle nombre. Sin embargo, ese sufijo ismo habla de ideología y el nahualismo no es una ideología. Así que teniendo en cuenta esto, que vamos a hablar con metáforas del asunto, podemos desarrollarnos. Si nos tragamos la metáfora de forma literal, como dice Omey, si nos tragamos la cáscara y dejamos la masa, bueno, va a ser indigesto. El nahualismo es indigesto si no se le agarra a través de la práctica. Eso es lo que ha pasado con las academias, eso es lo que ha pasado con tantas personas que hablan de nahualismo a favor o en contra. Indigestión. Indigestión de conceptos, indigestión de ideas por falta de enzimas prácticas que destruyan toda esa información, la desglosen, la conviertan en energía y que se sirvan para algo en la vida. Aquí Jonathan, me imagino, nos está colocando un glifo, el glifo maya de náhuatl. Se puede leer náhuatl en náhuatl o huay en maya o como le quiera llamar. Finalmente es un glifo que alude a un concepto. O maya de manguay, que quiere decir el soñador. El que duerme no en el sentido de estar dormido, sino en el sentido de estar soñando. También quiere decir el de la oscuridad. Porque el nahualismo finalmente trata con esa parte de nuestro ser que está por debajo del umbral de conciencia cotidiana.
Por lo tanto, en la cotidianidad esa parte está oscura, no la vemos. Esto es una advertencia para que le tenga miedo a la oscuridad, sobre todo a la oscuridad espiritual. Este programa puede ser, digamos, puede ser conflictivo, ¿no?, con las ideas habituales. Ahora bien, ¿algún comentario, May? ¿Alguna cuestión? Sí, sí, pues esa imagen la compartí yo. Alguna ¿No? vez bueno, pues te pregunté justo sobre el glifo Sí. maya, ¿no? Porque también se tiene esa idea de que el nahual es nada más de la zona del altiplano, ¿no? Se remite es Mesoamérica y es una zona nada más que estaba en el altiplano y es nahua, ¿no? Porque el concepto es nahua, ¿no? El nahual, el nahuali. Pero realmente es un fenómeno que encontramos en otras lenguas también, ¿no? Y que Claro. hay tradiciones que van más allá de la lengua. O sea, la lengua sí representa una realidad, ¿no? O sea, representa una vivencia, ¿no? Pero pues también va más allá de eso, ¿no? O sea, las palabras solamente son justamente, como lo mencioné, unas metáforas para acercarnos a un fenómeno, una experiencia. Y es una experiencia perceptual, ¿no? Es la base de justo, creo que la importancia del nahualismo en términos del movimiento, ¿no? Del retorno a las raíces, es que pone a la percepción como el elemento fundacional, digamos, de lo demás, ¿no? O sea, la percepción Sí. es el núcleo, ¿no? Es el núcleo de las ideas y las creencias y prácticas de Nahuatl y de la toltequidad, la percepción. Por eso es que la toltequidad no se puede desligar de nahualismo. Exacto. Nahualismo es su fundamento y su razón de ser. El glifo es muy particular porque se ve una personita que está diciendo y tiene en la mitad un rostro humano normal, es decir, tonal. En la otra mitad, manchas de ocelote sin centro. No son ojos de ocelote, son manchas de ocelote. Las manchas representan la oscuridad de la noche, las estrellas. Así que tenemos tonal, que quiere decir luz, luminoso, caliente, y nahual, que quiere decir oscuro, invisible. Esa, digamos, polaridad es la esencia del concepto de nahualismo. No porque el tonal sea equivalente al nahual, no se trata de eso. El nahual es todo, podemos definirlo así. El tonal es la parte del todo que vemos. Así que si del perro tú solo le estás viendo el rabo, ese es el tonal del perro. No significa que no exista el resto del perro. Existe tonales porque existe nahual. El tonal es la prueba del nahual. El tonal es una parte del nahual. Es un deslinde que hacemos. No lo hacemos voluntariamente, sino que es un deslinde que se nos impone. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, tenemos límites perceptuales. No sé, para poner un ejemplo, ¿no? Un águila tiene una vista que será 10, 100 veces más poderosa que la nuestra. Tienen menos límites en ese sentido. Nosotros somos muy limitados. Desde el punto de vista de los sentidos, un perro tiene muchísimo más olfato, otros tienen más oído. Así que nosotros realmente somos muy limitados. Desarrollar la inteligencia se hizo innecesario dedicar energía al desarrollo de los sentidos. Todos nuestros sentidos son bastante humildes en el plano de la naturaleza. Esa es la primera limitación. Además, por nuestra forma biológica y por nuestra historia evolutiva, nosotros estamos condicionados a ciertas cosas que al mismo tiempo inhiben otras cosas. Por ejemplo, estamos condicionados a enfocar la mirada para poder obtener una fruta, un insecto, algo así. Así evolucionamos. Luego se nos hace muy difícil, incluso nos da una sensación de molestia, el mantener atención periférica. Queremos estar enfocados. Si la atención se hace periférica, si nos obliga a tener atención periférica, no nos sueño. Les pongo otro ejemplo. Nuestros sentidos están concentrados en la parte delantera del rostro. Entonces, no vemos lo que hay atrás, ni nos damos cuenta de eso. Finalmente estamos tan adaptados que no lo echamos de menos, pero un animal que tiene, como una araña que tiene ojos alrededor de la cabeza, sí lo echaría de menos. A esas limitaciones biológicas se suman limitaciones psicológicas, derivadas de la socialización sobre todo. Por ejemplo, la socialización nos dice atiende a tales cosas y no atienda a estas. El niño al principio atiende a todo, pero cuando los padres, la sociedad lo va educando para que atienda solo a un conjunto de cosas, porque eso es lo correcto, eso es lo que debe ser, lo demás lo va convirtiendo en un mito, se va satanizando
y con el tiempo incluso se va perdiendo de vista, tal parece que no existe. Yo he hecho experimentos, he visto, y yo mismo me he visto a mí, mirando cosas, oyendo cosas que mi mente no capta, mi mente dice eso no puede existir, entonces se crea un conflicto. Una disonancia cognitiva se crea. Además de las limitaciones impuestas por la socialización, hay otras limitaciones que tiene mucha gente que son impuestas por la religión, limitaciones de creencias. Así que las creencias, por ejemplo, sé de muchos cristianos que le tienen miedo a la noche, le tienen miedo a la oscuridad porque dicen que es el ámbito del diablo. Efectivamente, es el ámbito del diablo, pero tanta más razón para conocerlo, ¿no? Para no dejarse hipnotizar y dirigir por el diablo. Así que no quieren cultivar sus sueños. Cuando empiezan a cultivar sus sueños o cuando se les plantea nomás que lo hagan, se asustan. Las primeras experiencias los asustan. Si por casualidad un creyente tiene un sueño serio, se asusta, no le queda más remedio porque lo que va a ver ahí va a chocar con sus creencias. Entonces, a las limitaciones biológicas se imponen limitaciones sociales y también limitaciones como de creencias, limitaciones del modo de vida que hemos escogido llevar. La suma de todas esas limitaciones es el tonal. Así. Para decirlo con una palabra, el universo. El universo es el tonal. El tonal es el universo. Todo lo que percibimos es finalmente un conjunto de limitaciones. La realidad es infinitamente más amplia, está mucho más allá. Si cambia la cultura, cambian también los cortes que le hacemos a la realidad, así que tenemos otro universo, literalmente hablando. El universo no existe fuera del orden que le damos a las cosas. Eso quería mencionar respecto a la palabra tonal, si quieres hablar de su etimología. Sí, creo que quería comentar algo. Qué buenas imágenes, deberían pasarlas. Excelentes imágenes, Vicente. Vic. Hola. Sí, pues brevemente comentar que justamente nahualismo, ¿no? Tiene sus orígenes pues, en tiempos muy profundos, ¿no? De nuestra especie. Y bueno, para muestra esta pintura rupestre, ¿no? Bueno, de las más famosas que hay, ¿no? Allá en las Baja Californias, donde está el tonal nahual, pero también vemos esos animales astados, que son también como origen de el Macehualistli, ¿no? Lo cual también es muy importante, tonal, nahual en rojo y en negro, Tlili, Tlapali, que como decía, ¿no? Esta parte nahual también pues se vincula con anáhuac, ¿no? Esta raíz nau, agua, nau, rodeado de agua, y en este caso el nahualismo, el nahual que bien comentabas, Frank, ¿no? Es parte también de este aspecto de nuestra percepción, pero también de la definición cultural, ¿no? Entonces, hay una imagen que es justamente alusiva a estas representaciones que son colosales, ¿no? De hasta 5 metros de dimensión, y otras que, por ejemplo, inclusive en las fichas de los museos, como el Museo de Jalapa, donde hay una pieza, ¿no? Que está a la mitad del rostro bien tallada y la otra es ¿Por qué no amorfa. la pones? ¿Quieres que la ponga yo? Por favor, sí, si Sí, tienes estaría oportunidad. Y que esas, ahora sí, en diversas culturas se representan, ¿no? No solo en las olmecas o en los mayas, sino que es también parte de la unidad cultural, ¿no? La representación de nosotros como esa parte tangible en la vigilia y de lo intangible en el entorno onírico, ¿no? Que es también muy importante. Que nos dice, ¿no? Que en la vida pues pasamos un tercio de nuestra existencia acostados, durmiendo, y esa es una de las representaciones, ¿no? Y por eso cuesta trabajo a ojos occidentales, pues al ver estas piezas, ¿no? Pues, ¿de qué trata? Pues es justamente el nahualismo, ¿no? Es esa parte que habita, es parte de nosotros, nosotros habitamos en ella, y pues es algo que yo siempre comento con los alumnos. ¿Alguien ha visto un nahual? Y dicen, no, pues, ¿qué es eso? No es un brujo, no es un viejito ahí que hace eh, travesuras o que hace encantos o así. Digo, no, pues cada una de ustedes pues, lo es, ¿no? El momento en el que se duermen, entran justamente en esa dimensión, y yo creo que es un ejercicio importante de recapitulación, de nahualismo, en este caso, pues recordar esos sueños en donde nos transformamos y tener esta dimensión de que en ese espacio
en sueño, pues podemos hacer de todo y ser todo y nada, ¿no? O sea, es algo que nos permite jugar justamente con nuestra percepción y realmente pues identificar nuestra forma de ser, ¿no? Ahí yo creo que es el espacio, ahora sí, adecuado para explorar, para enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, nuestra inseguridad. Y pues bueno, también ahí les invitamos a la práctica, ¿no? Hay una escuela de nahualismo, hay un sitio ahí donde nos llegamos a encontrar y pues sea donde sea, si es en esa escuela o aquí en Nicanacho, es un gusto compartir con ustedes. Muchas Sí, gracias. gracias, Vicente. La pieza está impresionante. Esta foto en particular está muy buena, ¿eh? Se ven bien las cosas. Representa por un lado lo morfo y por el otro lado lo amorfo, es decir, el rostro humano como emblema de lo que tiene forma, porque psicológicamente estamos dispuestos a ver, a entender, a atender a un rostro humano, y lo que no tiene forma, no informe. No es una dualidad, ¿okay? No es una dualidad, es una polaridad. ¿Por qué? Porque la forma viene de lo informe. Las cosas no tienen forma en sí, tienen forma en el entendimiento que tenemos de ellas. Si no entendemos algo, nos parece sin forma. Por ejemplo, una fórmula calendárica compleja. Cuando uno la ve la primera vez, tú dices, oye, esto no entiendo nada aquí, esto no tiene forma que yo pueda comprender. Pero después que lo estudia, dice, mira, es lógico, es así, debe ser así. Ya tiene una forma, ya le pongo hasta un nombre, la puedo identificar. Por lo tanto, en el mundo real, en el mundo de la realidad, no hay formas. Las formas existen en la mente. Una vez que aprendemos a darle forma al mundo, es muy difícil dejar de hacerlo, pero ocurre cada vez que nos dormimos. Más vale estudiar ese fenómeno. La parte que tiene forma, fíjate que no es cualquier forma, es un rostro, pero un rostro que tiene boca de ocelote, la mirada entrecerrada, es decir, un rostro que está en transición al náhuatl, está yendo para allá. El ocelote era el emblema de la transformación. ¿Por qué? Porque, bueno, les voy a poner un ejercicio que pueden hacer. Ya sabes que en un sueño podemos soñar lo que nos dé la gana, absolutamente no hay límite, no hay límite. Puedes soñar que eres un ocelote si es que te da la gana, si es que quieres. Si quieres un pavo, ¿no? Un mono. Lo que te dé la gana. No puedes dejar de visualizar algo y si tienes un poco de control, tú eliges la forma. Si te transformas en un ocelote, bueno, es un recurso que usaban los antiguos para simbolizar el paso al náhuatl. No quiero decir que sea necesario transformarse oníricamente en un animal para entrar al náhuatl, ¿no? Simplemente un recurso. Y tiene efectos muy impresionantes cuando uno digamos, cambia de forma. De hecho, literalmente puedes adquirir los sentidos del animal, porque la verdad, en el sueño no somos nada definido, somos una constelación de posibilidades que la conciencia agrupa. Por inercia, por tradición, nos identificamos con el mono, con el ser humano. Pero eso es solo una inercia. Cuando vas al sueño, realmente ya no eres eso que veías en el tonal, eres un potencial energético. Y de eso se trata el nahualismo, no solo decirlo, sino probarlo. Ahora vamos a platicar del origen del nahualismo. Una cuestión que ha suscitado debates, que se ha planteado muchas veces, es si es lo mismo chamanismo que nahualismo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan ustedes? Pues creo que ahorita lo que estaba pensando era que justamente existen tres visiones, ¿no? Que es el Tlacat, que es el humano, el Nahuali y el animal, ¿no? La visión, el término para lo animal, ¿no? Entonces, en esa misma versión, el Nahual, la diferencia con el chamanismo es que el Nahual se integró dentro de la percepción, digamos, urbana, ¿no? Civilizada. Fue ya una integración de las prácticas, ¿no? Y se les dio una referencia social, un estatus social, ¿no? Porque formaba parte, digamos, pues sí, de la dinámica social. Y en otras experiencias el chamanismo pues quedó ajeno, ¿no? Se fue al monte. Y de hecho, estuve escuchando algunas entrevistas que le hacen a un investigador que se enfocó en el nahualismo, en los textos del siglo XVI y también un poco de
de práctica de campo que hizo en las comunidades, y era la relación que hacía. El tonal eran los centros urbanos, la socialización, las prácticas sociales, y el nahual era el monte, Así es. lo que se sale de la Es dinámica una imagen muy antigua. urbana. Es una imagen muy, muy antigua. Su origen es esto, el tonal literalmente el hogar, el fuego, la luz, la casa, Exacto, y la muralla de oscuridad, entonces eso es el nahual. exacto. Sí, esa imagen es mesoamericana y universal. Y universal. Universal. Acá le llaman tonal nahual, en otros lugares le llaman de otro modo, pero la conciencia de que hay un límite perceptual y que por lo tanto podemos hacer algo para ampliar ese límite, tener más presión, ampliar la burbuja de percepción, esa conciencia existe en toda la Tierra, en toda la historia. De hecho, la tienen hasta los animalitos. Lo que pasa es que a medida que aumenta la capacidad cerebral, podemos perfilarla, podemos incluso llegar a enunciarla, a ponerle nombre, ¿no? Pero hasta el animalito más humilde sabe que quiere ampliar su percepción. No le gusta que se disminuya su percepción, porque sabe que al ampliarla tiene más posibilidad de seguir existiendo, de reproducirse, de trascender. El nahualismo está orientado a la trascendencia, no a la trascendencia del ego, y eso lo vamos a ver ahora, sino a la trascendencia de otra cosa. Fíjense que frente a la pregunta de si el nahualismo es chamanismo, es como preguntar si el hielo es agua. Creo que sí, el hielo es agua, pero es agua en un estado particular. El nahualismo es chamanismo en un estado particular. Así. La palabra náhuatl para decir chamán es náhuatl. Esa palabra chamán la encontraron primero los antropólogos, protoantropólogos rusos en el siglo XVIII, la encontraron allá en Siberia. Ya saben que cuando Rusia empezó a invadir Siberia, pasó como con España y América, ¿no? Ocuparon y mandaron contingentes de gente, y entre esas gentes mandaban sabios a investigar cómo vivían las comunidades, qué creían y demás, para mejor conquistarlas. No crean que era por un interés así altruista. Y esos sabios detectaron que los pueblos siberianos, de los Urales para allá, le llamaban a esa persona, le llamaban chamán. Al practicante, si quieren, le llamaban chamán. Esta palabra chamán es de origen sánscrito. Aparece la primera vez que aparece la palabra chamán en el sentido de chamán, de practicante, es en 2 libros de la India del siglo VI a.C. Esa es la primera vez que aparece. Así que es una palabra muy antigua. Obviamente esa fue la palabra que usaron los misioneros budistas que se extendieron por toda Siberia. Siberia era budista. Y sigue siendo en gran medida. Y se llevaron esa palabra. Y allá la encontraron los investigadores rusos del siglo XVIII y la dieron a conocer en Europa. Hoy se piensa que la palabra es de origen siberiano, pero no es así. Ahí tenemos en Dhammapada una obra atribuida a Buda que dice, el chamán es el que se dedica a practicar, a meditar. La raíz de la palabra chamán es sham, la raíz sham, que quiere decir estado de paz mental o meditación. Así que un chamán es el que se dedica a meditar. Y de eso hacen los chamanes. Meditar no necesariamente en forma de buditas chinos, no, sino meditar, callar su mente para observar el mundo desde una óptica nahual o un poco más nahual y no dejarse aturdir por los significados del tonal. Así que estamos ubicando el chamanismo culturalmente en la geografía. Ahora vamos a ubicarlo en la historia. ¿Quieren comentar algo? Que el tonal tiene que ver también con la sugestión, ¿no? Sí, es caer presa de la sugestión. Sí, y el en nahual, náhuatl, la palabra sugestión se dice náhuatl tonal, españolizado tonal. Tonal literalmente en náhuatl quiere decir sugestión. Además significa caliente o calor, luminoso, perceptible, lo que impresiona nuestros sentidos. Y por eso no sugestiona. Sí. Y por eso también se entiende que al chamán se le haya perseguido, porque al final era alguien que practicaba una manera de no caer en la sugestión del tonal, ¿no? De la urbe, ¿no? De una organización que va a estar enfocada en que le pagues porque te va a dar comodidades, ¿no? El Estado te va a brindar cosas
pero paga, porque no es gratis, ¿no? Hay que organizar cosas, hay que pagar renta, hay que pagar, entonces necesito tu energía para mantener esta dinámica, ¿no? Entonces el chamán, pues no se quiso, ¿no? Es paradójico, May, hay una gran paradoja en todo esto, pero el estudio, el objeto de estudio de los chamanes es el tonal. Los chamanes se dedican a estudiar el tonal, algo que no quieren hacer las personas que están inmersas en el tonal, no quieren mover esos hilos porque entonces se les destruye su forma de vida. Pero lo que hace un chamán es estudiar el tonal, estudiar los límites con el objeto de romperlos, de trascenderlos, por lo menos de tirarlos un poquito, de no ser víctima de esos límites. El nahual en sí como un todo no se puede estudiar, está más allá de cualquier intento de clasificación, descripción, de lo que tú quieras, no se puede. Lo que puedes estudiar es esa frontera entre la burbuja que te ha impuesto tu biología, la sociedad y las creencias religiosas, esa frontera, ese límite, y la realidad que está dentro y fuera al mismo tiempo. Entonces, respondiendo a la cuestión, sí, el chamán es un fenómeno universal. Si se fijan, los chamanes de Australia, de Siberia, de África, de Europa, que son los famosos brujos, y de América, son muy similares, a pesar de la diferencia de cultura o de época que vivieron. Son muy similares en sus prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Por qué se parece tanto un chamán que tú ves a un chamán australiano y dices, ese es un chamán, pero si lo ves en América, ese es un chamán, y lo ves en el centro de Europa, ese es un chamán? ¿Por qué le damos el mismo nombre a estas personas? ¿Por qué son tan similares? Hablan diferentes lenguas, visten diferentes, tienen formas culturales muy diferentes, pero percibimos algo similar. ¿Por qué? Sí, porque pues tienen ese vínculo con la energía, ¿no? Al hacer sus prácticas. Están tratando con el mismo fenómeno. Exactamente, sí, es algo que ahora sí somos seres humanos, ¿no? Tenemos dos pies, dos manos y los mismos elementos perceptuales, entonces de esa manera pues encontramos esa unidad y por eso es que somos semejantes en esa profundidad, ¿no? Y lo seremos si es que sobrevivimos, bueno, nuestros descendientes, ¿no? En los años que vienen. Claro, es igual que, no sé, te encuentras con un mecánico de automóviles en Nepal y otro mecánico de automóviles en México. Tú dices, ambos son mecánicos de automóviles. Tratan con el mismo fenómeno, tienen los mismos procedimientos, usan las mismas herramientas. El chamanismo es un fenómeno global, coherente, porque trata con el mismo fenómeno, la percepción. Aunque si tú ves a un agricultor de Estados Unidos y a un campesino de aquí de México, pues cambian las cosas, ¿no? Porque cambian allá son las herramientas culturales. Las herramientas culturales, exactamente. Los propósitos y lo que hacen con ese producto. Pero tú sigues viendo un campesino. Sí. Un agricultor. Sí, hay elementos que lo van a vincular. Sí. Absolutamente. Es decir, si dos personas con independencia de su cultura y de su época se refieren al mismo fenómeno, van a tener más o menos manifestaciones similares, resultados similares y van a con el tiempo a desarrollar herramientas similares. El chamanismo tuvo miles y de hecho millones de años para desarrollarse y por lo tanto ha llegado a resultados muy coherentes en todas partes de la Tierra. Es una ciencia. ¿Qué significa ciencia? Un manejo racional, predecible, estadísticamente comprobable de los fenómenos. Así, si te encuentras con un chamán en Australia que te dice, si prestas atención a tu sueño, puedes soñar. Y con otro que te dice lo mismo en cualquier otro lado del mundo, por alejado que esté, puedes estar seguro de que se están refiriendo a un fenómeno objetivo. ¿Cómo puedes demostrarlo? Pues, intentando. El chamanismo se apoya, se basa en el intento. Si no lo intentas, nunca vas a tener esa demostración. Entonces, si eres inteligente, vas a decir, a ver, tengo un montón de evidencia en todas partes, por lo tanto, tiene que haber fuego detrás de ese humo. Si no eres inteligente, vas a decir, esas son cuestiones folclóricas, cuestiones locales que no importan. Mejor suprimirlas. Y vas a ser parte de la rueda del tonal hasta que te llegue la muerte y te enfrente
el Nahual, pues todos nos enfrentamos al Nahual en todo momento. Y a la hora de la muerte carecemos ya de recursos mentales para autohipnotizarnos, ¿no? Para sugestionarnos. Ahora bien, ¿cuándo comenzó el chamanismo y por qué? Ustedes se dan cuenta que el chamanismo es un fenómeno muy antiguo. Las manifestaciones más antiguas de chamanismo, de prácticas chamánicas que se han descubierto, tienen como 1 millón de años, por lo menos. No pertenecen a nuestra especie, ni siquiera pertenecen a la especie, a los neandertales, sino que son todavía más antiguas. Pero es evidente que una investigación más fina o más trabajo va a encontrar esas manifestaciones mucho más atrás. Ya hace 2,3 millones de años existen los seres humanos, existe el género Homo. ¿Y por qué se llama Homo ese ser que vivía hace 2 millones de años? Porque tenía determinadas características cerebrales que le permitían entender el mundo al modo como lo hacen los seres humanos. Por supuesto que ya desde entonces empezaron los sistemas de manipulación de la percepción. ¿Por qué? Porque eran necesarios. Sucede que al desarrollarse el cerebro, al desarrollar el neocórtex en nosotros, al ser capaces de acomodar el mundo a las ideas, de describir las cosas, de darle nombre a cada significado. ¿Sí? Empezamos a acercarnos a nosotros mismos, a poner una barrera de significados. Y llega el momento que no vemos lo que no tiene nombre. Así. Cuando nacimos, nada tenía nombre. Y teníamos los sentidos a todo, a tope. Estábamos percibiendo el mundo, la realidad. Sin embargo, nada tenía nombre. Pero ya después de viejos, si algo no tiene nombre, nos inquieta, nos molesta, no queremos que esté ahí. Queremos ponerle nombre, aunque sea un nombre inadecuado. Al ver ese fenómeno que esclerosaba, que ralentizaba, que estaba destruyendo la percepción en nuestra especie, en nuestro género, en el género Homo, algunas personas más agudas, más inteligentes, dijeron, hay que desarrollar técnicas, no queda más remedio. Hay que empezar a hacer cosas. Por ejemplo, tengo que meditar, no puede ser que me meta así desde que me levante al fárrago de la vida cotidiana y me eche a dormir como un saco de papas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa, en esa época, parte de la dieta normal de los seres humanos eran los hongos psicoactivos y otras plantas psicoactivas. La comían por necesidad. Y esas plantas producen de pronto una excitación del sistema nervioso que amplía por un momento la percepción, o dicho con más objetividad, diluye las aduanas, diluye las fronteras del tonal. Se suavizan, no podemos percibir otras cosas. Era cuestión de tiempo para que alguien dijera, caramba, yo quiero repetir a voluntad la experiencia que tuve anoche. Quiero repetirla. ¿Qué tengo que hacer para repetirlo? Para no estar dependiendo de un hongo, porque digamos que dentro de 6 meses ya no va a haber hongo en los campos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese primer ser humano que era muy anterior a nuestra especie no era sapiens, creó el chamanismo. El chamanismo empezó a desarrollarse desde entonces y se convirtió en el punto de referencia de las comunidades. Hasta hace poco tiempo, hasta que surgieron las religiones estatales, hará unos 10.000 años, quienes dirigían la sociedad eran los chamanes. Lo sabemos por los dibujos de las cavernas y por otra serie de objetos y de cosas que han quedado. Tú ves que la práctica chamánica se asociaba con objetos materiales que significaban estatus. Ellos eran los que dirigían la sociedad. Fue imprescindible el chamanismo para la supervivencia humana. Sin eso no hubiéramos podido sobrevivir a tantos cambios climáticos, a tantos animales feroces y a la pérdida de nuestros propios recursos biológicos de supervivencia. Tengan en cuenta que un simio en el monte puede tomar agua de un charco, tiene una fuerza descomunal, hace lo que le da la gana, prácticamente es un animal fuerte. Pero nosotros en esas mismas circunstancias nos morimos. Entonces fue necesario el cultivo de nuestras facultades perceptuales para poder sobrevivir. Los chamanes crearon la cultura. La cultura es enteramente un producto chamánico. Lo paradójico es que a medida que aumentaba la cultura se empezaba a comer al chamanismo. Y terminaron las personas cultas de Europa quemando chamanes en las plazas públicas como si fuera una diversión. En otras religiones, en otras civilizaciones no fueron tan brutales, pero sí relegaron los chamanes a los desiertos y a las selvas, ¿no? ¿Alguna cuestión? Sí. Sí, pues aquí les compartí una imagen y un par de citas
La imagen es de Tezcatlipoca, ¿no? Que se caracteriza porque no tiene un pie, ¿no? Está en los dos lados, ¿no? Es como digo, a ver si ahorita nos puedes platicar un poco de Sí, Tezcatlipoca, que es la referencia del nahualismo, ¿no? El sí, padre de los nahuales, es por el así Nahual. decirlo. Es el Tezcatlipoca nahual por es el Nahual. excelencia, De exactamente. hecho, su jeroglífico lo está diciendo. ¿Nahual qué significa? Nahual viene de la raíz nau, también se puede decir no o na, que no es de la lengua náhuatl. El Nahual lo heredó esa raíz, pero aparece en toda América. Y tampoco de América, aparece en toda Eurasia. Incluso aparecen lenguas como las semitas y las de África, y hasta en las de Oceanía. Esa raíz es sumamente antigua, quizás tenga que ser 50.000, 100.000 años, puede que más, que por alguna razón se asoció con el acto de exponenciarse, desdoblarse. Así que en una traducción vulgar podríamos decir que Nahuatl quiere decir doble. ¿Por qué es doble? Porque tiene dos facultades perceptuales en lugar de una. La persona común y corriente que no ha hecho sus prácticas cree que eso que está llegando a su sentido es real. No se da cuenta de que la mente está jugando rápidamente con lo que no llega y lo convierte en un mundo. Y no se da cuenta de que si interferimos el proceso nervioso, podemos detener el mundo y ya no vamos a ver el mundo, sino la realidad energética, o incluso construir otro mundo, ya eso se llama acecho. Pues bien, esa característica del Nahual, como que de desdoblarse y de poder verse a sí mismo no solo como un ser humano, sino también como un ser que está observando al ser humano. Es decir, de observar al observador. Fue representada en Tezcatlipoca mediante el espejo. No es que le falte un pie, es que sale de un espejo y mantiene un pie del otro lado. Es decir, del lado de acá es el reflejo del espejo, es la apariencia sensorial, es el mundo que nos hemos creado con la mente, pero mantiene un pie del otro lado. Por eso es que el emblema de los chamanes en Anagua era un espejo con un huequito en el medio, un espejo horadado. Ese huequito por donde sale Tezcatlipoca, que es el dueño del tonal y del nahual. Es decir, se puede manifestar en el tonal como si fuera un ser humano, porque los nahuales cuando pasan por la calle vestidos y demás, tú dices, esto es una persona. Pero su ser real está del otro lado, ahí donde no caben las convenciones humanas, donde no caben las etiquetas sociales que nos hemos creado, donde no caben los límites. Aprende a ser consciente, a permanecer despierto y a ser intencional, volitivo, en un espacio de vivencia donde no hay definiciones. Y eso da vértigos. Es lo que te puedo decir de ese símbolo de Tezcatlipoca. Sí, y bueno, pues, qué mejor que las fuentes, ¿no? Alarcón, en sus conjuros nahuales, recoge una oración, me parece, que dice: yo soy el morador de los 9 inframundos, soy la guerra de la percepción, el excitador de los sentidos, el señor del sueño y el transformador de todas las cosas. Y en otra cita que aquí se menciona, de las casas en los indios de México y Nueva España, habla de que muchas cosas hacían o dejaban de hacer por los sueños, en que mucho miraban, de los cuales tenían libros y lo que significaban, por imágenes y figuras. Sí, de hecho le prestaron tanta atención. Y aquí vamos a entrar en el siguiente tema. Cuando hablamos de chamanes a escala internacional, cuando lo vemos en las evidencias arqueológicas y demás, los asociamos con un tipo de cultura bastante primitiva. Suficiente para sobrevivir, pero no para crear civilidad. De hecho, en la medida en que empezaron a subir las primeras civilizaciones, incluyendo Nahuatl, los chamanes empezaron a ser sobrantes. Ya no hacían falta para sobrevivir porque ya el ser humano había aprendido a poner una empalizada, una barrera de troncos o de piedras alrededor de su pueblo, y ya no estaban a expensas que los animales se los comieran. Pero fíjate, supervivencia a cambio de libertad. El emblema fue la barrera, la frontera. Así que un pueblo fortificado significaba que yo no me puedo alejar mucho, pues me comen. Para que no me coman, y puesto que no soy un nahual que sabe trabajar con la naturaleza, entonces necesito
aceptar las reglas de la sociedad. Y poco a poco surgió la civilización. Pero ocurrió un fenómeno, hará unos 10.000 años, quizás un poco más, en América, que yo lo relaciono con el hecho de que se hundió el puente de Bering. No es que la Tierra se haya hundido, es que subió a nivel del mar porque se derritieron los casquetes glaciales hace de 12.000 años, digamos. Buena cantidad del agua que hoy está en el mar estaba encima de las montañas, estaba en los desiertos, están cubiertos por costras de hasta 3 kilómetros de hielo, 4 kilómetros en algunos lugares. Es decir, una enorme cantidad de agua estaba recogida en forma de hielo, porque había 2-3 grados por debajo de la temperatura promedio actual de la Tierra. Cuando subió un poquito la temperatura, inmediatamente se empezaron a derretir. Esos glaciales empezó a subir el nivel del mar, subió 130 metros. Así que si tú quieres saber cómo era el mapa en ese momento, pídele a algún recurso de internet que te baje el nivel del mar hasta 130 metros. Era otro mapa. Un montón de zonas que hoy son mares estaban al descubierto. Y por supuesto en esa zona vivía gente y eran zonas preferenciales, porque los macizos continentales, por ejemplo México, la zona continental de México, donde está la Ciudad de México y demás, era demasiado fría, demasiado seca. Recuerda que si hay frío hay sequedad, no hay lluvia, no se precipita el agua, no hay vapor de agua. Entonces, la gente prefería vivir en las costas. Realmente la arqueología de aquella época está ahora debajo del agua, quizás con el tiempo podamos hacer esa arqueología, todavía no se ha hecho. No se ha hecho de verdad. Luego desconocemos qué pasó en ese periodo, pero podemos darnos cuenta, ¿no? De pronto, el viejo mundo de América quedaron separados. Ya no se podía ir a pie de un lado al otro. Los animales dejaron de migrar y pueblos nómadas, que no es que fueran salvajes, pero eran nómadas, no eran agricultores, que iban detrás de los animales para poder sobrevivir, se aislaron. Americanos y asiáticos quedaron aislados. Los asiáticos, bueno, la variedad, vamos a decir racial, la variedad genética de los asiáticos empezó a especializarse y se transformó en los chinos, los oceánicos. Mientras que la variedad americana también se fue especializando y todavía sigue siendo mongoloide, pero es un poquito diferente. Esto en los últimos 12.000 años. Creo que eso dejó una marca demasiado importante, fue una huella muy profunda que determinó lo siguiente. A medida que se civilizaban los pueblos en Asia, excluyeron a los chamanes. Pero los pueblos civilizados de América incluyeron a los chamanes. Falta mucho por investigar en ese fenómeno. ¿Por qué incluyeron a los chamanes? La exclusión es lógica, se puede explicar fácilmente. Los euroasiáticos excluyeron a los chamanes porque no hacían falta para el proceso civilizador y porque los chamanes estaban diciendo, ten experiencia directa de la realidad y no a través de un sacerdote. Entonces le estaban dando en la torre, como se dice en México, estaban afectando, destruyendo las bases de la religión institucional, que era una de las herramientas que tenían los estados para manipular a los pueblos. ¿Por qué ese fenómeno no se dio en América? Mi especulación. No se dio por un ejercicio de conciencia. Es decir, meditaron qué hacer con eso. Y dijeron, aquí hay que resolver a las buenas. Los chamanes tienen millones de años de experiencia acumulada. Sería tonto tirar eso por la borda. Tenemos que asimilarlo de alguna manera dentro de la civilidad. Y con el tiempo surgió este fenómeno tan extraordinario que es el nahualismo. Nahualismo es chamanismo sistemático. El chamanismo sistemáticamente verificado. Por eso en esta cita que nos hiciste favor de leer, Omey, se dice que los nahuales tenían libros en los que recogían sus sueños, hacían investigaciones, tenían elementos de civilidad, se integraron como una clase social a la civilidad, no se marginaron. Y eso produjo una civilización de nuevo tipo. Pero eso ya hablaremos en la siguiente semana si quieres. Es decir, hay dos tipos básicos de civilización. Civilizaciones que no asimilan la experiencia chamánica y por lo tanto tienen que sustituirla con religiones, con creencias, y civilizaciones chamánicas, como las de América, en las cuales las creencias son solo herramientas operativas, pero no tienen un valor ontológico. Les escucho. Pues aquí les compartí una cita, esta es de Relatos de Poder de Castaneda, que habla justamente de esto, de lo que mencionas, ¿no? Del diálogo interno, de la meditación. Cambiar nuestra idea del mundo es la clave del chamanismo.
y parar el diálogo interno es la única manera de lograrlo, ¿no? Es como Sí, claro. ante una encrucijada, digamos, civilizatoria, ¿no? La propuesta chamánica, pues es parar el diálogo interno, porque ese diálogo interno es lo que te mantiene en la dinámica y en las inercias, ¿no? mantiene preso de las inercias, de la dictadura del tonal, ¿no? Lo que Es una cadena. es una Una cadena cadena de enlaces causales, un eslabón con el otro, con el otro, con el otro. Cuando vienen a ver, está enredado en esa cadena. Exacto. Y es una cadena de sugestiones, al final de cuentas, Claro. de manipulaciones y de intereses armados. Cada uno de esos eslabones es una definición. ¿Y qué le da autenticidad a esa definición? Solo que el anterior la había propuesto y la siguiente la necesita. Exacto. Solo eso, porque fuera de eso, ninguna definición finalmente vale frente a la energía. La energía no sufre, no soporta definición, está más allá de cualquier. A ver, ¿cómo puede la parte absorber a la totalidad? Sí, no. Estaba viendo ahora un video que se dice que la idea de los multiversos destruye la aspiración de los físicos de encontrar la fórmula universal para entender todo lo que. Hay que ser ingenuo para creer que va a encontrar una fórmula para entender todo lo que pasa. ¿Cómo vas a entender la propia fórmula? ¿Cómo te vas a entender a ti como creador de la fórmula? Tú también existe, ¿no? La fórmula también existe. Es decir, la reducción de la realidad a un objeto y el estudio de ese objeto como la descomposición de sus partes. La ciencia todavía no es ciencia. Es una religión, es una herencia de la religión cristiana que está tratando de librarse de las creencias más toscas, pero todavía sigue atada a esa idea de causa y efecto mecánico. En la energía no hay causa y efecto, solo hay acciones. Ahora, esto no significa que no debamos cultivar la mente y que no debamos aceptar ciertas reglas para entender la realidad. Claro, pero siempre que sepamos que son elecciones. Ese es un principio chamánico, es lo que quiere decir Carlos con esta idea de cambiar nuestra idea del mundo. Esa es la base de chamanismo. Cambiar nuestra idea del mundo. ¿Vas a leer algo más? Pues sí, estoy ahí compartiendo algunas imágenes que me voy encontrando que van relacionadas con lo que estamos platicando, y esta es otra que va en relación a lo mismo, ¿no? Que dice: la mayoría de la gente carga durante toda su vida con una entidad foránea, piensa por ti, habla por ti y responde al pronombre de yo. Sí, claro. Pues eso ya es para entrar en materia, ¿no? Sí, ya es entrar en otros temas, pero vamos, al final gira en torno a la misma idea, ¿no? De paras el diálogo interno y te desprendes de esa máscara que te estás construyendo día con día con la misma verborrea de siempre, que ni siquiera son ideas tuyas, que son ideas implantadas porque no te has dado el tiempo de depurar, ¿no? Al final, creo que la práctica del ensueño es una práctica que deliberadamente te enfocas a limpiar, ¿no? A limpiar esa parte que se llena de cochambre, que Las se prácticas llena. neumónicas son de higiene. Si te parece, mencionémosla dentro de un momento. Sí, para no quemar una etapa histórica que es ¿qué pasó con el nahualismo en la historia de Anáhuac? Sí, es importante. La verdad es que no se registra en ningún momento de la historia en que los gobiernos hayan tratado de destruir a los nahuales. Parece que estaban completamente integrados. Había tal estado de estabilidad, de armonía, que empezó a resultar peligroso. Porque si te reduces a tu nicho de confort, todo está tranquilo y tienes hasta recursos estatales para poder hacer un monasterio de 27,000 aspirantes a nahuales, y te estoy hablando de cosas reales, de cosas que ocurrieron, ¿no? Por supuesto que deja de luchar. Y un elemento básico del chamanismo es la lucha. El chamanismo surgió en lucha contra una naturaleza y contra un universo implacable. Si te acomodas, pierdes de vista que eres un animal predador. Dejas de cultivar ese aspecto de tu ser, pierdes al guerrero y te transformas en un simio amaestrado. Por lo tanto, una de las prácticas que desarrollaron los chamanes fue el acecho. Es decir, el arte de cultivar ese lado animal. Quiero decirles que el nahualismo no es el desarrollo de la civilidad, no es el desarrollo del ser humano, es el desarrollo del animal. Cuando uno ensueña, lo primero que uno se da cuenta es que uno es un mono. Esta idea de quiero convertirme en un animal en mi sueño, bueno, es bastante ingenua. Ya eres un animal en tu sueño. Lo primero que debes hacer es reconocer ese hecho. Eres un animal.
Y lo que está desarrollando son las facultades que la naturaleza le dio a ese animal. Las facultades de percibir, las facultades de razonar. Son facultades animales. Pues bien, este estado de confort que tenía el nahualismo dentro de la civilización de Nahua explica por qué los nahuales hasta se emocionaron cuando llegaron los ibéricos, cuando llegaron los cristianos. Dijeron, ahora sí empieza lo bueno. La conquista obviamente fue una maldición desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista humano, pero para los nahuales fue una oportunidad. La de aplicar estrategias de supervivencia y de crecimiento, porque esa es la otra, no sobrevives sino creces. De modo que el nahualismo fue de las primeras instituciones culturales en modificarse después de la invasión. Podrá parecer mercenario, podrá parecer vendido, pero los nahuales se transformaron en curas. Así, después de los curas que vinieron de España, después de esa primera generación de curas, ya la siguiente estaba penetrada por los nahuales, a tal punto que la Iglesia Católica llegó un momento que se puso nerviosa cuando descubrió, cada vez era más común descubrir a curas metidos en cosas, en prácticas y haciendo cosas extrañas que no correspondían a la religión cristiana. Entonces, coño, pues si ya te dieron, si tú eres además un sacerdote, ya sabes cuál es la verdad, ¿cómo vuelves a eso? Una de las cosas más interesantes de los nahuales fue mantener, por ejemplo, la comunión con plantas. Era como un blindaje para ellos. Si un inquisidor, un sacerdote cristiano, comulgaba con la planta, se derretía. Así. Lo mismo que pasa hoy, que yo lo he visto muchas veces con científicos, un científico, o sea, como una planta y el papelazo. ¿Ves? El papelazo. Porque la ciencia no basta para explicar la realidad. Igual pasa con políticos y demás, ¿no? Ahora bien, estoy hablando de experiencias chamánicas. No estoy hablando de nifar un poco de esto. No, estoy hablando de experiencias chamánicas. ¿Ok? Es una cosa muchísimo más seria. Otro elemento de los chamanes durante la colonia fue la organización. Ya en 1531 el padre Olmo se quejaba de que los chamanes habían creado una cosa llamada tríadas infernales. ¿Para qué? Bueno, pues si la tríada estaba hecha de tal manera que había 3 cabecillas organizados en una célula y solo uno de ellos conocía la siguiente célula. Eso disminuía muchísimo las posibilidades del reventón. ¿Ves? Porque no es igual que si todos se conocieran entre sí, si todas las células estuvieran conectadas. Los chamanes entonces hicieron células para conservar su conocimiento, su tradición durante toda la colonia, y la mantuvieron en estricto secreto hasta 1840 aproximadamente. En ese momento hicieron una reunión cerca, si mal no me acuerdo, de la ciudad de Cuernavaca, importante, una gran reunión de nahuales, y se distribuyeron el territorio. En otras palabras, a ver, no estamos hablando de grupos de chamanes agitando maracas, sino de personas que sabían organizarse para mantener un linaje, para mantener una tradición y unos ciertos conocimientos que, por lo menos hasta el siglo XIX, seguían vivos. ¿Algún comentario que tengan? Pues sí, es quitar como esta caricatura que se ha creado, ¿no? Alrededor de estos conceptos y de estos personajes, porque reducen realmente la complejidad y nos hace lo que mencionaba al principio, ¿no? Comernos la cáscara y tirar el fruto, ¿no? Y también quitarnos pues, los prejuicios, ¿no? Que hay alrededor de estos temas, que muchas veces nos hacen verlo como algo primitivo, como algo ya pasado, ¿no? De hecho, me ponía a pensar justo en estos nuevos términos, ¿no? De la inteligencia artificial y de la inteligencia artesanal, ¿no? Y humana. Yo vería la tecnología del ensueño, la tecnología nahuálica, como más bien un tipo de inteligencia intencional, ¿no? Porque la inteligencia artesanal es una, la artificial es otra, ¿no? La que ocupamos tecnología para llegar más rápido a las respuestas, pero la inteligencia intencional, ¿no? Que parte de un intento, que parte de una voluntad, de generar una voluntad, creo que ya va en otro orden de ideas, ¿no? Justamente, los nahuales tienen un propósito. Tienen un propósito. ¿Se puede saber cuál es ese propósito? Lo difícil es entenderlo.
Y están luchando por ese propósito. Históricamente mantuvieron su tradición por las formas antiguas, hasta el siglo XIX. A partir de ahí ya se modernizaron, siguen existiendo. Quiero decirle que, a ver, los nahuales no son Castaneda de su grupo. Castaneda bebió de fuentes nahuales, pero eso es diferente. El nahualismo es un fenómeno muchísimo más amplio que Castaneda. Es un fenómeno todavía en silencio, todavía oculto, pero cuando uno aprende a soñar, ¿a dónde vamos al enseñar? ¿Con quién nos reunimos? ¿Qué tipo de información intercambiamos? ¿Dónde estamos en el ensueño? El chamanismo sigue siendo un fenómeno vivo y seguirá siendo. Seguirá siendo. Las civilizaciones humanas se acabará nuestra especie, subirán otras especies, pero el legado chamánico sigue, no puede quebrarse porque no depende de los accidentes de la cultura. Es infinitamente plástico, se adapta a lo que sea. Es simplemente acrecentar la percepción. Ya lo que percibas es el problema tuyo, pero acrecienta la facultad y después dirígela a donde a ti te dé la gana. ¿Ves? Los chamanes tocan con la esencia de nuestro percibir. Ahora bien, ¿cuál es la situación del chamanismo en la actualidad? Este es un tema que tenemos que tocar porque es un pilar de la iglesia tolteca. Sí. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Vicente quiere platicar. Vicente tiene algo que platicar y nada más aquí les compartí una imagen en donde habla justamente, bueno, se representa la búsqueda de la libertad, ¿no? Como con seres alados. Los seres humanos con alas representan la búsqueda de la libertad y el vuelo de la percepción, el vuelo libre de la percepción. Entonces, estas son imágenes a la izquierda de Estados Unidos, de Norteamérica. Ya saben que Anagua llegaba hasta allá y son imágenes de cobre, lámina de cobre, por eso están verdes, que representan personas con alas. Y lo mismo vemos a la derecha, pero son figurillas olmecas. Sí, Vicente. Sí, gracias. Pues bueno, comentar también en ese aspecto, ¿no? El chamanismo con sus raíces allá en Eurasia, por así decirlo, en la zona de Siberia, cuando llegan acá a Norteamérica, ¿no? Ahora el nahualismo, y cuando van al sur, justamente, ¿no? Agarran también o sea, cambian las palabras, y así sucede en donde hay seres humanos, ¿no? Entonces, es algo importante, ya sea esta causa, o si acaso son los nahualistas, ¿no? Por ejemplo, que están en una gran cantidad de documentos, ¿no? Que hay referencias a cómo se juntaban, ¿no? Que eran, ahora sí, tanto intercambiaban, ¿no? Sus experiencias en el entorno, pues ahora sí, del tonal, ¿no? Pero también en ese espacio onírico. Entonces, hay mucha gente que se queda con todas estas referencias, ¿no? Que hay en redes y en los pueblos, ¿no? Del nahual, es el brujo, el hechicero, es el charlatán, ¿no? Es aquel que nos ve la cara, y que es importante en este sentido. O sea, esas prácticas, hay gente que busca guía, que busca algún consejo, pero ahora sí, lo importante de todo esto es, yo creo, más que nada depurar la percepción y uno mismo remitirse a todos estos sueños, estas experiencias que han marcado pues nuestro camino, ¿no? Que luego dejamos, es un sueño lúcido o es un sueño especial, ¿no? Porque soñé tal lugar o hacía tal cosa, pero justamente el nahualismo en la actualidad, pues nos podemos ir ahora sí al darnos esa orden, esa indicación, ¿no? De explorar justamente con los elementos, con lo que queramos, pero darle un sentido, yo creo que eso es algo importante, ¿no? No divagar, y aprovechar nuestro tiempo, ¿no? Tanto aquí como en el ensueño, porque hay muchas veces en las que nuestra personalidad o lo que creemos que somos nos tira muchas trampas, y eso también es importante, y la práctica lo va dando, ¿no? Nos va enfocando si sabemos, si tenemos la paciencia, el temple, pero sobre todo el intento, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Así es como con el foco, ¿no? Las bombillas, ¿no? Que se hicieron 1000 intentos hasta que se dio. Claro. Sí, es lo mismo, y pues no importa si se te da antes o después, lo importante es hacerlo, ¿no? Intentar, y eso nos da el merecimiento.
Y también en ese sentido, pues es la invitación, ¿no? Lo que nos dicen las fuentes, las referencias artísticas en los códices y demás, es pues solo un testimonio, pero cada quien lo vive a su manera y cada quien, por ejemplo, había un libro de los sueños y también pues dedicado como a estos librillos, ¿no? Que tenían los diferentes nahuales, ¿no? Tanto desde la época olmeca, los teotihuacanos, los mayas, los mexicas, pues también esa invitación creo que es muy importante compartirnos estas experiencias y estos consejos, ¿no? De cómo entrar en ese plano y no desistir. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? La práctica, dicen, hace al maestro, la práctica hace a la maestra. Pues aviéntense, ¿no? Así Sí, claro, van a obtener resultados muy buenos. hay que intentarlo. Sí, sí, aquí la imagen del soñador, esa imagen está buenísima. ¿Qué dice ahí? El ascenso de la conciencia a los planos celestes. Sí, el ensoñador. Así. Esta lápida de Pacal fue representado como era un ensoñador, claro. Y pues eso es exactamente lo que pasa. Hasta la misma posición y todo eso es exactamente lo que pasa. Ahora bien, volvamos al nahualismo en la actualidad como pilar de la iglesia tolteca. ¿Cuál es la situación actual? Mira, les voy a decir algo a los quienes nos están oyendo, quienes estamos participando hoy aquí en el programa y muchas personas, practicamos hasta donde podemos, según las circunstancias, según la energía personal, practicamos el nahualismo. Una de las cosas más elementales, más rápidas que ocurre es la conexión onírica. Buena parte del trabajo de este movimiento se hace en ensueño. Y en ese ámbito no solo estamos nosotros, será cientos, quizás unos miles de personas. Muchos de los que nos están escuchando lo saben, han estado en esas cónclaves nahuálicos, oníricos. Es una invitación permanente que les hacemos a todos los que nos escuchan. Esta noche inténtalo. Así de simple. Yo no lo puedo intentar por ti. Yo lo intenté en mi momento. Me dio mucho trabajo en no hacerlo, sino decidirme a hacerlo. Porque tuve que romper un montón de ideas tontas sembradas por las escuelas, por la sociedad, ideas estúpidas. Hasta que me dije, estas ideas no valen la pena, no puedo seguir ofrendándole mi energía a ideas tontas, a ideas que me limitan. Vamos a probarlo. Y efectivamente, en cuanto lo intenté, a los 2 o 3 días ya estaba soñando y empecé a conocer otras personas en el ensueño. Y después lo verifiqué su existencia en la vigilia y así se comenzó a armar el movimiento tolteca. El nahualismo es un aspecto esencial del movimiento tolteca porque es demostrable, porque es práctico, pero a condición de que tú lo intentes. Nada más que hacer. Esa es, por otro lado, la ventaja de la toltequidad. No se trata de lo que te diga un líder, ni un sacerdote, ni un libro. Se trata de tu propia experiencia. Una vez que tienes esa experiencia, no hay quien te la quite. Es tuya. Y te voy a decir, es tu realidad. Porque las experiencias sociales son superficiales. Tratan únicamente con la apariencia que hemos construido para socializar. Pero por debajo de esa apariencia hay un volcán. Hay un potencial energético inmenso que hay que cultivar con determinadas técnicas. Dentro del movimiento tolteca le prestamos atención a 4 técnicas en particular, quizás a 5. Una de ellas es, primero, un dominio del cuerpo. Porque si no dominas el cuerpo te va a ser difícil meditar. Esto lo descubrí cuando empezaba a meditar en mi adolescencia, que de pronto, oye, estaba tranquilo y de pronto al sentarme a meditar venían todas las picazones, todos los dolores, toda la gana de estornudar, todo lo raro. Cuando dejas meditar ya tranquilo otra vez. ¿Qué pasa, no? El simio se inquieta, se asusta, te manda reacciones y demás para que dejes de hacerlo porque quiere seguir en la bobería. Ya después con el tiempo, bueno, pues descubrí que no era solo controlar el cuerpo, controlar las reacciones fisiológicas, otras cosas. Por ejemplo, hay que explorar las emociones. Eso se hace a través de la recapitulación. Hay que mantenerse al día con lo que uno hace, con lo que uno sueña, con nuestra realidad experiencial. Mantenerse al día. Para que no haya cajones ocultos, para que no haya cosas. Los nudos de la energía te desangran. Llega un momento que te despiertas en la mañana y ya estás cansado.
Hay que revisar qué te está drenando la energía allá atrás. Los fenómenos energéticos no ocurren en el tiempo. Ocurren siempre ahora. Ese fenómeno que te está destruyendo la energía, que para tu tonal ocurrió quizás hace 20 años, sigue vivo, sigue ocurriendo hoy. Hay que analizarlo. La técnica para eso es la recapitulación, que tiene todo un desarrollo. No es solo tratar de recordar así incipientemente, sino que tiene unas pautas. Otra técnica nahuálica es el acecho. Es decir, recapitular, observar el momento en que la sociedad nos implanta creencias. Para poder limpiarnos de creencias, lo acaba de decir Vicente, estas técnicas nahuálicas son para depurarnos, son de higiene. Al limpiarnos de creencias, ¿qué pasa? Ya no estás ofrendándole tu energía a un saco de creencias que finalmente son tonterías, no sirven para nada. Esa energía queda libre. Y tienes que saber dónde meter esa energía. Es un secreto de chamanes, de nahuales. Una vez que liberas una porción de energía, todos la quieren. ¿Okay? El perro va a empezar a bailar delante de ti con tal de que tú le prestes atención. El Estado va a querer que tú le des tu energía en forma de varias formas. La religión va a querer que lo hagas, la familia, todo el mundo quiere ese poquito de energía. Te ven energético y te van a tratar de chupar, porque la humanidad está ávida de energía. Entonces, si alguien empieza a descollar, se lo van a querer chupar. Tú tienes que saber dónde meter esa energía. Esa energía se mete en el ensueño. Esa es la gran técnica nahuálica. Voy a dedicar mi atención a ver qué pasa cuando me baja la atención, cuando me baja la conciencia, cuando estoy dormido. A ver qué pasa ahí. ¿Por qué? Porque no hacerlo es indigno. Así de simple. Y no hacerlo es riesgoso. Tú sabes que quienes quieren manipularte te manipulan a través del sueño porque ahí tú no estás alerta, porque ahí te tragas todo lo que pasa. Una imagen onírica generalmente la aceptamos sin juicio crítico, nos parece real. Por eso nos asustamos, disfrutamos, vivimos toda una vida dentro de los sueños sin detenernos. Oye, son imágenes mentales. Por ahí es por donde nos agarran. Así que es una cuestión de sentido común, de dignidad y también de, digamos, de previsión. El estudiar nuestros sueños, estudiar nuestro estado onírico. Una cosa que quiero advertir es que la palabra sueño es tosca. En español no tenemos muchas palabras para hablar del sueño y despertar. Es difícil de hablar de eso. En una lengua como el náhuatl o el maya encontramos un montón de palabras que describen aspectos de todo este asunto. Son lenguas que han trabajado más profundamente en nuestros estados psicológicos. En particular, la palabra sueño puede interpretarse como estoy soñando lo mismo de siempre. No, no. Cuando un nahual sueña, no es que esté soñando lo mismo de siempre. De hecho, da igual lo que esté soñando. Lo que importa al soñar es que seas consciente y volitivo. Es que ejerzas la voluntad. Eso es lo que importa. Los contenidos son lo de menos, los puedes sacrificar. De hecho, les voy a dar una técnica de sueño bastante avanzada ya. A ver, sueña que te sientas junto a una pared, si quieres, sobre un petate, un cojín. Sueña que recoges los pies. Lo puedes hacer muy bien. En el sueño no hay límites fisiológicos. Y sueña que quizás puedes juntar las manos frente al pecho, apretarlas o ponerlas sobre los muslos. Y a continuación, cierra los ojos. Ese acto es tremendo. Cerrar los ojos dentro de un sueño. Si lo consigues y todavía estás sereno y no te despiertas, para la mente. Si tienen algo que comentar. Sí, exacto. Parar la mente es la base de la práctica y es el lugar, o sea, a donde se remiten las prácticas espirituales de cultivo espiritual, pues son para parar la mente, ¿no? Los rezos, ¿no? En la cultura cristiana, en los musulmanes, en fin, las letanías, ¿no? Los cantos, buscan eso, parar la mente, porque el tema es que el ruido nos lleva a esa dictadura del tonal, ¿no? A esos límites que de repente para nuestra conciencia, que es fluida y que busca la libertad, es demasiada presión y por eso es que se generan traumas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes pensar, por ejemplo, que un nahual se vaya al monte
y no necesite un padrecito, ni necesite un policía, ni necesite a alguien que le dictamine lo que puede o no puede hacer, ¿no? Simplemente se fue a un lugar en donde no tiene todas esas comodidades y esas instituciones que lo protegen y está ejerciendo su voluntad frente a la hostilidad del medio, ¿no? Entonces, pues es alguien que puede, ¿no? Y que lo hace porque tiene sus medios para hacerlo, porque conoce sus capacidades, las desarrolla y las Claro. practica, ¿no? Entonces, eso es a lo que va la esencia del asunto, ¿no? Nuestras capacidades y nuestros potenciales pasa la vida y ni siquiera luego los conocemos porque hemos estado enjaulados todo el tiempo en un montón de condicionamientos. No nos han puesto contra la pared, a veces la vida nos llega a poner y es cuando realmente sale ese nahual, ¿no? También se habla de ese nahual como esa entidad protectora, ¿no? De las personas, que en momentos de mucha presión, de mucho estrés, de mucha tensión, es cuando sale, ¿no? Cuando aflora. Ajá. Entonces tampoco la invitación es pónganse en momentos extremos de su vida, no va por ahí, pero pues más bien... En el momento extremo, espera un rato cuando te duermas en la noche, es un momento extremo. Exacto. Y quieres practicar. Y tiene que ver con decisión. Hace rato lo que mencionabas era tomar la decisión de hacerlo. Si tú te pones el objetivo, tu entorno va a buscar el modo, porque al final todos estamos en esa dualidad, en esa polaridad interna. Entonces, la libertad está ahí, ¿no? Pero más bien hay que regresar a ella, ¿no? De alguna u otra forma. También se menciona, pues, que los niños, ¿no? Los seres sin condicionamientos son libres, ¿no? Porque no tienen un montón de cargas y de traumas, ¿no? Que de hecho de los 0 a los 7 años, 6 años, es cuando se generan toda la psicología de las personas, ¿no? La personalidad, los traumas, los problemas y también los potenciales, es cuando se empiezan a desarrollar, se afloran. Entonces, si pasas esa edad y no te pones a analizar eso después, no tienes las herramientas, ¿no? El nahualismo es una herramienta para no quedarte enfrascado en esos traumas, ¿no? Digo, lo ideal es también pues, tener terapeutas que te ayuden a trabajar con eso, pero el nahualismo no requiere de un tercero, de un externo que te ayude a salir del pozo. Es más bien, recapitula, trabaja con tus emociones, con tu cuerpo, ¿no? Cultiva tu cuerpo, y tú mismo eres la misma medicina de alguna u otra forma, ¿no? Obviamente hay situaciones que generan un problema muy grave que sí se tiene que acudir con especialistas que estudian y que se encargan de canalizar esas situaciones, pero realmente son situaciones muy particulares. Realmente la mayoría de las personas tenemos dinámicas sociales pues normales, digamos, no salen de la normalidad, pues, y con esas prácticas nahuálicas, si tú las llevas a cabo, empiezas a encontrarte, ¿no? Y empiezas a poder habitarte, porque creo que también era lo que reflexionaba un poco, las prácticas nahuálicas te ayudan a habitarte sin tantas contradicciones, ¿no? Por eso lo que después se desprende del nahualismo, pues es la toltequidad, porque la toltequidad es un sistema social, una etapa de desarrollo social que busca eliminar las contradicciones, pero obviamente no puedes generar una toltequidad si no tienes individuos que hayan trabajado en sus contradicciones internas, porque al final cuando hagan sociedad, esas contradicciones van a salir, ¿no? Entonces, si ya las manejaste internamente, cuando empieces a socializar, pues esas contradicciones ya las vas a poder canalizar por vías más directas, ¿no? Entonces, no sé, son algunas ideas que tenía por ahí. Sí, ¿quién estaban hablando? Un principio psicológico práctico para tratar con las prácticas, las técnicas nahuálicas es esta. Si tienes curiosidad por el nahualismo, tienes ese grado de energía que hace falta para sentir curiosidad por las prácticas nahuálicas, entonces tienes energía para intentar esas prácticas. Y si tienes energía para intentar esas prácticas, tienes energía para conseguir la realización, para realizarlas. Es decir, tenemos mucho más de lo que nos parece. La sociedad nos está diciendo que somos un cero a la izquierda, que somos dependientes, que tenemos que aceptar que nos dirijan los sacerdotes, los políticos y demás. Pero no. Tenemos un montón de recursos. Así que recuerda, si te da curiosidad, es que tienes energía suficiente como para intentarlo. Si tienes energía para intentarlo, de seguro
tiene energía para educir, aflorar en agua. ¿Qué hace falta para pasar de la curiosidad al intento y del intento a la realización? Ahorrar energía. Así. Ese piquito extra de energía que me hace falta para pasar a la realización se me está yendo en tonterías, en hábitos mentales o físicos, en rutinas de vida. Esa es la energía que debo ahorrar. Vamos a decir, el 90% del ahorro de energía se hace tirando por la borda las creencias. Nacimos sin creencias. Al morir nos iremos sin ninguna creencia. Las creencias son solo un paréntesis de estupidez de lentitud. Las creencias no hacen falta para sobrevivir. Mira alrededor, mira la naturaleza. Los árboles, los animales no tienen creencias. Los nahuales no tienen creencias. No creen absolutamente nada. Auténticos. Y sobreviven, y viven, y crecen, y crean, y tienen futuro. No hace falta creencias para vivir. Un postulado, un predicado, una propuesta de la Iglesia tolteca es: tira tus creencias, sobre todo las ontológicas. Es decir, las referentes a la naturaleza del ser. El ser no tiene naturaleza. Ser solo es una palabra. Tira toda esa tontería. Enfréntate a tu realidad. Y tu realidad es que a la hora de dormir o te dejas caer como un saco de papas o agarras el control. Básicamente. Sí, básicamente. Básicamente. Sí. Y bueno, aquí les compartí una imagen que es una postura invertida. Sí. En Kinam, justamente el quinto rumbo, que es al centro, sí, tiene que ver con las posturas invertidas, ¿no? Y aquí una descripción es: la postura invertida representa la inmersión en los planos inferiores. En la cosmovisión de Anáhuac, ¿no? En la toltequidad, no puedes subir si primero no bajas, tienes que ir hacia abajo, ¿no? Por eso en las construcciones en las pirámides encontramos que tienen niveles hacia arriba, pero también cavernas, ¿no? Está lleno, los construyen en lugares cavernosos. Entonces eso hace la referencia a que justamente para acrecentar tu conciencia tienes que entrar en los planos de la subconsciencia, porque ahí es donde está el germen y la energía atrapada para que la ocupes. Por eso en los mitos, Quetzalcóatl baja, ¿no? al inframundo por los huesos de los antiguos y luego lo trae, ¿no? a la superficie para crear, ¿no? Entonces hay muchos elementos, muchos mitos que hacen referencia, y no solamente en Anáhuac, en todo el mundo también hay esta relación pues de ir profundo para de ahí sacar la energía, ¿no? Al final hablamos de energía. De hecho, si me permites una historia, para crear el cristianismo, Jesús dice, los evangelios bajó durante 3 días al infierno. Eso es una imagen que los cristianos no entienden, obviamente, pero se trata de eso. Quieres crear un mundo, quieres crear un universo. Tienes que descender. Mientras más profundo, más raíz, y por lo tanto más amplio, más contenido. Pónganse a pensar que en un árbol quieres crecer, tienes que buscar fondo, tienes que arraigarte, tienes que aprender a resistir los embates. Si el árbol no tiene raíces, el viento lo tira. No hay que tenerle miedo a la profundidad. La profundidad es nuestro punto de partida y nuestro destino. Más vale conocer eso. Esto distingue a las creencias toltecas, nahuálicas, del cristianismo y en general de las creencias de la tierra, sobre todo de las religiones teístas. No es lo bonito, lo positivo, lo progre. No. La realidad se compone de todo. Y si no te atreves a enfrentar tus problemas, nunca los vas a superar. Me llama la atención esa imagen que pusiste, la de la izquierda, que es un hacha totonaca. Porque este personaje efectivamente está haciendo una postura invertida clásica y pone el pie sobre la cabeza de una serpiente plumada. Ah, sí es cierto, no me había fijado. Es un uroboros, es decir, es la serpiente que se muerde a sí mismo. Esta postura es el uroboros. La serpiente que se muerde a sí misma en el arte de Anáhuac significa la completitud, el completamiento de las cosas.
Por eso le daba signo al cero y al total en las cuentas y demás. La serpiente que muerde la cola. Ese es el punto en que las cosas encajan, en que nos damos cuenta de cómo es, de cómo funciona la realidad. Sin palabras, en silencio. En cuanto tratamos de reducirlo a palabras, lo disminuimos y terminamos entrando en contradicciones. Las palabras fueron inventadas justamente para entrar en pugna, entrar en conflicto, para contradecirse. No son más que símbolos. Uno de las grandes estafas de la cultura humana en general, pero sobre todo la moderna, es pensar que si organizamos las cosas en palabras ya tenemos la verdad. Por eso no hay dos religiones que se acepten mutuamente, todas están en pugna, pero todas tienen la verdad. Ese tipo de verdad no nos interesa. Y por eso hemos dicho también que en el movimiento de Ortega no tenemos la verdad. Eso se lo dejamos a las religiones. Si lo que quieres son prácticas, experiencias, demostraciones en tu vida, es por aquí. Creo que ya con esto cubrimos el nahualismo como pilar del movimiento tolteca. Me da la impresión. Si tienen algo más que añadir ustedes. Vic. Sí, por ejemplo, la otra pieza, ¿no? Que mostraba Omey del Museo de Comalcalco, también uno de los sitios más interesantes que hay, ¿no? Allá en Tabasco. Para algunos es la puerta al entrar al estado maya, ¿no? Como Sí. y pues muestra ahí también, pues ahora sí, esta variante, ¿no? Como recordando los acróbatas olmecas, ¿no? Y esta parte también como de las representaciones que pues se llega a hacer, ¿no? Yo creo que como estos faquires, ¿no? Y todas estas representaciones que se utilizaban para las obras de teatro, para las recreaciones de mitos y demás, algo también muy interesante y que, bueno, va a ser también relevante de tomar para esta otra parte del Quinam, ¿no? El Quinam nahuálico, que, pues bueno, es una invitación, todas estas obras de arte que están en los museos, en los libros y demás. Les invito, es una experiencia maravillosa. Difícilmente alguien puede realizar esa postura, ¿no? Implica pues toda una vida de práctica, pero si ustedes lo intentan en el ensueño, va a ser algo maravilloso. Estas piezas están hechas también con esa Para eso. finalidad. Sí, qué impresionante. En particular, intentar una postura invertida en el sueño, eso es. Mira, a Nahua se le comprende a partir de las prácticas nahuálicas. Así que con perdón de las academias, pero mientras no practiquen, no van a entender. Ya una vez que empiezas a tener ciertas experiencias, empiezas a ser capaz de decodificar las metáforas. De otro modo, te vas a quedar pensando, por ejemplo, que ese tipo se puso con los pies para arriba porque le dio la gana, así de simplón, ¿no? En las investigaciones mesoamericanas se dice que las posturas invertidas representan a los reyes. Porque a alguien se le ocurrió decirlo, punto. No, representan a los chamanes. Postura invertida representa al nahual. Por eso en el hacha de Totonaca vemos a esta persona que se le marcan las costillas. Es un fakir. Es una persona que está haciendo prácticas. No son reyes. De hecho, no había reyes en Anahuac. Son chamanes. ¿Y por qué el acto de invertirse representa al chamanismo? Porque el chamanismo es un hueco mental. Literalmente, tienes que volcar la mente. Si te quedas en la posición que te señalaron, que te dijeron, tienes que estar así con la cabeza para arriba, si te quedas en esa posición en la vida, bueno, nunca vas a entrarle a estas prácticas, siempre va a ser un misterio, vas a terminar relegándolas como inexistentes o diciendo que son malas. Son los dos caminos de la persona común. Y vas a tener una interesante sacudida al final. Más vale entender cómo se mueve la energía de nosotros para honrar el propósito que nos trajo a este mundo. Quienes le entran a la práctica chamánica descubren lo siguiente: nacimos para acrecentar la percepción. No realiza lo que acreciente la percepción. Lo que va en contra de eso nos produce frustración. Es así de sencillo. Sí, y el otro, por ejemplo, el de la derecha, está sobre un tambor, ¿no? El cual llama también la atención. Alcanzamos a ver los pliegues y cómo es un cojín cubierto, una base cubierta de cuero. De un cuero. Ese es el emblema del cuero, las tiritas, ¿no? que quedan. Sí,
y es algo que me llama la atención. Obviamente, si como Fakir tú quieres hacer una demostración en el teatro para que te den unos cacaos, no lo vas a hacer en el suelo, lo vas a hacer encima de algo para que sea todavía más elegantón, ¿no? A ver, no hay que descuidar la parte lúdica y la parte espectacular de todas estas posturas. Formaban parte de una sociedad, pero lo que nos interesa es el símbolo, ¿no? ¿Por qué representan a los chamanes? Además, otra cosa interesante es la abundancia de posturas invertidas en el arte de Anáhuac desde tiempos olmecas o desde antes incluso. Son tan abundantes que sorprende que no se le haya prestado más atención. Pero ya es un tema de antropología. Sí, bueno, y pues creo que ya pasamos a saludar a todos los que han estado por acá, comenzando con Montserrat Buendía, que bueno, es maestra de Kinam, y ella es la experta, digamos, en las posturas invertidas. Vayan a su perfil y van a ver cómo hace esta postura, muy sencillo. Entonces, Sí, para que vean lo complicado que es, pero es, sí es requiere posible, dominio en serio este tipo de postura y sí, hacerla con cuidado. A los espectadores, exacto. si van a hacer algo de esto, muy cuidadoso, yo lo sugiero ir con profesionales. Sí, sí, todos los maestros de Kinam, que están ahí certificados, los hacen llevar estas posturas, pero de manera, los van guiando Claro. sencillamente, y obviamente respetando los límites corporales de cada persona, pero ya si quieren algo más avanzado, específicamente con Mon, si pueden buscarla, con ella los va a guiar, los va a cuidar y todos en general lo van a hacer. Hay grados también, no se entra directamente a esta postura, por ejemplo. Entonces también no se asusten y bueno, lo que sí pueden hacerlo en el sueño, perfecto, ¿no? Ahí sin ningún problema. Y ahí no hay riesgo. Exacto. Claro, si la haces en el tonante es más fácil después buscarla Ajá. en el sueño. Ustedes han tenido, creo que tú también has tenido experiencia de postura en el sueño, May, ¿no? Pues sí, no tan volitivas, no tan profundas, pero Sí, sí me ha tocado algunas. Por ejemplo, unos machomanas también, también. para los Sí. machomanas sirven. Sí, de hecho, las posturas y los movimientos intencionales en el sueño son llaves. Ujú. Es algo de lo que quizás pudiéramos hablar en algún momento. ¿Por qué existen todas estas prácticas? Sí, verte en un espejo también es Sí, sí, esa es interesante. otra práctica. Buscar. Pero las posturas en sí te permiten entender el arte de Anáhuac y tienen una razón. Eh, recuerdo una vez que a Jonathan le pasó, creo que fue la primera vez que hiciste una práctica, llegaste a la escuela bastante alborotado con todo eso. Sí, 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 justamente estaba recordando, ahora que nos estabas dando este consejo, recordaba cómo, o sea, es como si lo fueras narrando, ¿no? Estaba en esa parte en el sueño y nos habías dicho, busca un lugar. Entonces yo vi una piedra por ahí, estaba como en un prado y la vi cómoda para sentarme, porque tenía, como la forma, ¿no? Dije: "Voy a hacerlo". Entonces ahí voy para allá, empiezo a justamente cómo vas narrando, ¿no? Cómo, siéntate, ponte cómodo, cruza tus piernas, y sí, justamente, también por eso me cayó bien este silencio, ¿no? Bueno, cuando vemos ahí a Mon en una de las fotos, también, en otra de las posturas, pero, justamente, la magia ocurrió cuando, entrecerré los ojos, sí, porque fue como si fuera, bueno, puedo decir, miles de palabras o dar descripciones que no pueden llegar a ese lugar. Por ejemplo, podría decir que, fue cuando, todo se estalló, todo estaba ahí, pero todo ya no tenía forma, sentidos, eh, claro. mm, bueno, Da miedo, da exacto, miedo. Es una experiencia final, es la experiencia, sí. la experiencia. Sí, sí, recordaba cómo de niño llegaba a ese lugar, así
sin querer y, pues, estaba aterrado, ¿no? Después ya cuando llegué, de forma consciente a ese lugar o ese estado, es muy reconfortante, ¿no? El poder, de tener ese diálogo mental. Ah, miren, ahí ven una foto con Mon, justamente haciendo esa postura y le está mostrando Vicente. Qué elegante, sí, Es muy buena para eso. sí. Después a ver si, nos enseña, más cosas, Mon. Pero bueno, sí, justamente cómo se detiene la mente y cómo, eh bueno, es impresionante, háganlo, ya que Es la práctica, es la exacto, práctica. Una cosa importante, no lo hagan esperando ventajas egoístas o algo así, no va por ahí. Es simple curiosidad perceptual para ver qué pasa. Si tratas de sacarle ventajas, te va a complicar. ajá. Sí, sí, exacto. No es, tampoco es algo, que, por ejemplo, por yo hacerlo ya soy especial, pues no, nada más decidí hacerlo y ya. No tiene nada, no es cosa de sentirse importante por hacerlo. Claro, Tienes la posibilidad, lo haces o no. Y bueno, correcto. en también recordando ahora y enlazándolos, la práctica de Quina y, Tonal y Nahual, hace unos días Anabel en su clase les estaba recordando con un ejemplo, explicando cómo, la diferencia entre el tonal y el nahual, y ponía un ejemplo de un elefante. Imagínense que el elefante es el nagual. Entonces, tenemos a un grupo de personas que están con una venda en los ojos y van a tocar, al elefante y van a dar una descripción. Entonces, para unas personas, lo que tienen enfrente, pues, puede ser, no sé, algo alargado, ¿no? Uno le está tocando la trompa. La trompa, el rabo, los huevos, la pata, claro. Exacto, Un montón de elefantes, claro. entonces, cada persona va a tener su descripción y todas están bien, pero todas están mal, porque nada más están dando una Claro, sección, ¿no? Eso es lo que sería el tonal, lo que cada persona está percibiendo. O sea, el nahual sería en este caso, haciendo referencia al elefante, sería la totalidad. claro. Y bueno, pues hay que tener esos procesos, ¿no? Y bueno, ahí El nos está mejor modo de mostrando. escribir a elefante, si tiene los ojos vendados, es sin palabras. Ujú. En cuanto te metes en definiciones, ya no es el elefante. Exacto. Bueno, pues ahí estamos viendo, nos estaba mostrando Vicente, Sí. la imagen de Anabel. Bueno, sus clases en línea da, lunes y miércoles, 8 de la mañana, martes y jueves de 8 de la noche, igual en línea, si quieren contactarla. A ver si después Bueno, nos da más, los datos más precisos, ¿no? O si le dedicamos un rato a este tema, porque es un tema que vale la pena, hay buenas imágenes. sí, sí, Mm, exacto. Podemos, ok, hacerlo. Y bueno, también, bueno, brevemente, un alumno de Anabel llegó en diciembre, que vino de Estados Unidos, estaba ahí en línea, nos comentaba que él de joven, pues, llegaba a ensoñar, estaba en este boom de castanédico, después lo perdió, empezó a tomar clases ahí con Anabel, y él tiene 65 años, en 4 meses empezó a ensoñar otra vez, ¿no? claro, claro, ya Justamente, sabía, eso ya estaba adentro y lo activó. exacto. Sí, es un detalle. Parte de Aparte que hay que insistir y hay que aprovechar, usar la sugestión para ujú, conducirse a las prácticas, usar el tonal para llegar a la bola. exacto. Y bueno, vamos a saludar rápidamente a Javier Lugo, Araceli Cano Román, Reyes Estrada, también a Foto Videopresario, también a Dani Palacios, que ahora está desde Nayarit, también a Lat Durán, y bueno, pues hay muchos comentarios, vamos a procurar eh, leerlos a todos. Neutrón Cabo, Preciosa Escultura, nos comenta, no pude conseguir un espejo de obsidiana, hice un ejercicio de contemplación frente a un espejo normal y se distorsionó mi cara como si, la materia fuera líquida, viscosa y no andaba drogado. Bueno, qué bueno.
Sí, pues igual puedes usar, No, no está aprobado. el reflejo en el agua, o sea, experimenta, O no simplemente cierra los necesariamente. ojos. Sí, también. Cierra los ojos. Ajao Río, el humano común, incapaz de hallar energías para percibir, llama al reino de la percepción brujería u obra del demonio y se aleja Ujú, horrorizado sin atreverse a examinarlo, claro, el conocimiento silencioso. sí. También, Carla Alejandra, saludos desde el sur. Por favor, que Frank se refiera a los tiempos que estamos viviendo ahora con este reordenamiento geopolítico. ¿Cuál sería la mirada nahuaca? Eso nos da para una serie de programas. Correcto. Eso requiere un tiempo que no tenemos hoy, pero sí pudiéramos dedicarle un poquito más de tiempo, quizás la semana que viene. Vamos a tratar el tema de Anáhuac como civilización y eso concierne a la civilización occidental que estamos viviendo y a los ciclos que estamos viviendo. No se dejen ahogar por los detalles, por los accidentes, por los episodios. La historia no consiste en eso. La historia lo que está por detrás es la trama. Quienes nos dirigen quieren que nos centremos en detallitos para movernos con banderitas. Les es muy cómodo. Si te parece, Omey, en el siguiente programa tratamos un poco de esto. Sí, y de hecho, bueno, no se coincidió ese evento, bueno, esto que está pasando, mucha energía, pues la intención de hablar de los pilares es para afianzar esa energía, para que no Sí, dispersarnos, no dejarnos era una idea embaucar, de entrada. para no dejarnos llevar por las Claro. sugestiones, precisamente, ¿no? Imagínate que el movimiento Tolteca es una mesa. Son sus cuatro patas. Son sus cuatro patas. Ujú. Sí, es lo que se requiere en estos momentos, lo que pensamos, ¿no? Que como sociedad, ¿no? Requerimos como afianzarnos, ¿no? Para no dejarnos embaucar Ujú. por Sí. manipulaciones. Y también justamente intentan movimientos políticos montarse a la náhuatl y hay que dejarlo claro. Eso es y Entonces, sería nefasto, pero sí, vamos a hablar de eso. Pero no solo en México también. y no solo en Aragua, a nivel mundial, lo que está ocurriendo es impresionante. Esto es uno de esos momentos, a Gurrías le cantaba en estos momentos él y su grupo iban, tomaban pasaje e iban para donde había escenarios de guerra, porque estos escenarios liberan energía. También la misma Carla y en Chile. ¿Por qué Frank usa una de las 4 banderas del Tahuantinsuyo, en específico esa del Antisuyu? No tengo idea, me la regalaron y la puse ahí porque está bonita y tiene colores. Pero no, bueno, tengo idea de qué tipo de bandera es, pero no la uso por eso en absoluto. De hecho, a ver, si fuera a poner la bandera del Tahuantinsuyo, pondría una chacana, pero no tengo una chacana. Ahí cuando tenga dinero mando a hacer la bandera y la pongo. Sí, además lo sé bien. Este, Sí, le también, mandamos un abrazo a Miguel Ángel Mérida, que fue que lo mandó a toda su familia, que pues tienen ahí también en Tahuantinsuyo, pues ahora sí está el museo, ¿no? Ya después también esperemos hacer un enlace con ellos, y pues un abrazo hasta el Tahuantinsuyo y acá todo Anáhuac. Así que gracias, Chignahui, chale. Living Energy Solar Service. Buenos días desde Yucatán, Izcancijó. También a Neutrón Cabo TV UNAM sacó 2 documentales buenísimos, Chamanismo Mexicano y Curanderos Psíquicos. Se los recomiendo a quien no los haya visto. Creo que es. El grupo va creciendo. María Luisa Piñón, mismo camino, visión similar, puntos de anclaje y apertura a los procesos naturales perceptuales ampliados. También saludos a Chicha Balam, Federico Quintela desde Uruguay, en Montevideo. ¿Existe alguna relación entre el punto de encaje y la frecuencia, vibración y energía que hablaba Tesla? Bueno, Tesla es un producto de Nahual como cualquier otro, ¿no? Ese es el tipo de preguntas que uno debe hacerse en un ensueño. Es más, si te lo haces con suficiente intensidad, es posible que aparezca el espectro de Tesla y te explique. También Graciani 17, el nahualismo que presenta Carlos Castaneda corresponde a un linaje específico o refleja una práctica más generalizada en el México antiguo. Buenos saludos a todos Es los el que... entendimiento de una persona, de Carlos Castaneda, como cualquiera de nosotros tiene su propio entendimiento de un fenómeno que trasciende la individualidad, incluso trasciende la historia. Así que solo el entendimiento de Castaneda, lo que pasa es que como lo escribió de un modo tan hermoso, pues círculo amplió. Además, el tipo era un genio y entendió mucho, ¿no?
Ahora, la tradición nahuálica es muchísimo más grande que Carlos, más antiguo, y tiene otro montón de temas, ¿no? Nosotros en el movimiento Tolteca estimamos mucho a Castaneda porque rompió inercias, sobre todo por eso. Y también porque difundió la técnica del ensueño, que ese es el regalo más importante que ha recibido la humanidad en mucho tiempo. Pero no nos ceñimos a la interpretación de Castaneda. Estudiamos la historia, conocemos el nahualismo pre-castanédico. De hecho, lo de Castaneda no es propio del nahualismo, sino castanédico. Es que también se ha metido como esa parte de eh, como occidentalización, ¿no? De ese linaje de heredar un reino, por ejemplo, o algo similar, y con estas familias como de brujos, como que, yo pertenezco Sí. al linaje de Castaneda. No. En el nahualismo no hay linajes biológicos. El linaje es el de la energía. Y eso se demuestra en la práctica. ¿Ves? Así que esos linajes del nahual en el tonal son buenos. Algún día haremos una crítica de Castaneda sobre ese asunto. No hay linajes del nahual en el tonal. Punto. También, bueno, lo vimos muy claramente en el inicio del programa, ¿no? Entonces, reconoces a un chamán, asiático, chino, donde esté, en Claro, Australia, pues es el mismo. quienes busquen linajes, al ensueño. En el ensueño hay todo tipo de linajes. Hay para todos los gustos. Se los recomiendo. También Antares Silva Cortés, en medicina el término sugestión casi nunca aparece como categoría central. El fenómeno existe, pero está fragmentado en otros constructos placebo. Este, eh, Buena definición. Nocebo, expectativa, modulación cognitiva top-down, descendente del dolor, hipnosis, clínica, atención silenciosa y predicción, aprendizaje asociativo y condicionamiento, cognición social y creencias, donde realmente ocurre, arquitectura general, bueno, está un poquito especializado aquí, Sí, este, pero bueno, creo que sí se entendió la idea con el principio. sí, la medicina, la psicología y en general la ciencia modernas todavía son bastante antiguas, que habrá dentro de varios siglos o milenios cosas mucho más sofisticadas. No se puede pedir, por supuesto, que una persona que apenas empieza a estudiar estas cosas entienda detalles que los chamanes llevan estudiando desde hace 2 millones de años. El gran fenómeno psicoanalítico, no en términos freudianos, sino análisis de la psique, de la humanidad, la gran experiencia del análisis de la conciencia humana, de la percepción, se dio en Anahuac, se dio en México antiguo, y probablemente también en el Tahuantinsuyo, y eso falta por estudiar. También Luis Mova, comenten sobre los antiguos videntes y su predicción al quedar absortos con el ver. Bueno, descartando. Mira, el tema da para mucho más. Sí, Vamos a volver a tocar el tema de nahualismo, sobre todo en abril, pero vamos a seguirlo tocando. Simplemente no podemos, no tenemos tiempo hoy. sí, también Javier, luego, ¿hay prácticas nahuálicas originales del México antiguo o solo hay contemporáneas? ¿Cómo desechar prácticas New Age? No, las fuentes están retacadas de información al respecto. Acuérdate que uno de los principales intereses de los invasores fue destruir las prácticas nahuálicas. Ellos consideraban que era cosa del diablo y para mejor destruirlas, pues las describieron. Así que las fuentes están retacadas de eso. Sin embargo, para decodificar lo que dice la fuente, es necesario aprender historia, conocer la historia, conocer el simbolismo, porque si no se queda uno trabado en las palabras. Imagínate tú, la descripción de sacerdotes cristianos, todo lleno de miedo y de prejuicios, de hace 5 siglos, de un sistema de conocimiento que en su vida habían conocido, ni vivido, ni nada, y que además estaba en estado de guerra. La descripción fue completamente distorsionada, peyorativa, ya de antemano estaban llenos de prejuicios. Luego necesitamos desarrollar herramientas intelectuales para poder descifrar esa información, pero que esa información existe es un hecho, es muy superior a todo lo que aparece en las obras de Castaneda. Le digo, castanedismo es un fenómeno moderno sobre raíces ancestrales. ¿Cómo verificar qué es lo moderno, qué es lo antiguo? Bueno, primero darnos cuenta que sea antiguo o moderno es un fenómeno. Vale la pena estudiarlo. Segundo, que si hay práctica y si hay realización, es un fenómeno auténtico. Así que el modo de verificar es practicar.
Exacto. También María Luisa Piñón, tendríamos que pensar entonces que para ser un sacerdote en el México antiguo tenías que aprender prácticas nahuálicas, o sea, ser No un sacerdote necesariamente, tolteca implica el desarrollo del nahualismo. no necesariamente. De hecho, había personas que les gustaba esto y se especializaban en esto, pero la mayoría de los sacerdotes simplemente eran ayudantes de templos y ya, ¿no? Y por otro lado, para ser chamán no había que ser sacerdote. Es decir, ambos campos rozan y tienen ciertos intercambios en Anáhuac, pero no equivalen. Así que tú puedes tener una vida civil y ser chamán. Y puedes dedicarte a un templo y no entender nada, como pasó con el pobre Moctezuma, ¿no? Que era sacerdote y finalmente lo cruzaron en un operativo sencillo. ¿Sí? También Cis Natura Educa, Sofía Giovanna, ha sido un caminar de aprendizaje con todos ustedes, lo cual estoy muy agradecida a Fotovideo Empresario, teniendo en cuenta que todos los chamanes vienen de un eje común, el yoga de los sueños, a Zenin Guanyang, ¿podría ayudar a ensoñar? Mira, yo no he leído ese libro. ¿Ustedes lo han leído? ¿Alguno de ustedes? El yoga de los sueños. Sí, Eh, sí, yo sí le he entrado. Sí. Y yo la verdad no tengo mayor comentario que el ensueño existe en todas partes de la tierra. Es normal que esté en una tradición como la tibetana. ¿Qué nos puedes decir de tu apreciación? Pues fue hace mucho tiempo, ya tiene varios años, Sí, pero sí, o sea, al final son prácticas de silencio, ¿no? de Y silencio. de manejo, pues sí, de recuperar esa energía que está ahí, ¿no? A donde quiera que te vayas en la tierra o en cualquier época que viajes, si te encuentras con un chamán auténtico, te va a decir cosas muy similares. Te va a decir lo básico. Para empezar, rompe el fárrago cotidiano y ábrete a nueva información. Sí, de hecho recuerdo que cuando estaba leyendo aquel librito, me lo encontré por ahí en un viaje, también estaba leyendo a Ouspensky, Ya, hay cuestiones así de, pues sí, hay escuelas, ¿no? De trabajo de conciencia, ¿no? Que están ahí abiertas. También, Cis Natura, en 2 ocasiones te vi, Frank, en mis sueños, entrabas a la habitación y solo observabas. Al día siguiente me quedaba tan nítida y clara la imagen que no dudé en que veniste o que fui, aún no lo sé. Este, también, vamos a no personalizar este asunto. Esas cosas pasan, son inevitables y bastante triviales en el sueño. ¿Okay? Pero lo que importa finalmente y lo que hace al ensueño es el intento de cada uno de nosotros. El ensueño es el cultivo de la voluntad. Y recuerden, no se restringe a la hora de dormir. Por eso la palabra ensueño es equívoca, es hasta una mala palabra. Es a cualquier hora, es en todo momento, es en este momento. exacto, es Nick Nash, justo como en el programa El canal. que estamos aquí ahora. Javier Lugo, el grupo americano Empire of the Sun tiene canciones referentes al nahualismo. Nos pone aquí el título de una, We Are the People. Entonces, para el que guste escucharla y ponerle atención. Gracias. También Isabel Noemí está allá en Buenos Aires, Argentina. Buen día a todos, saludos desde Argentina. Muy interesante tema para mí, el nahualismo. Gracias por compartir estos conocimientos. A Juan Álvarez también, saludos. A Claudia Tete, que está allá en Cholula. Hermoso Sol, gracias por su compartir. Tengo una duda, una de las razones de que Santo Oficio se instituyera fue para disuadir a los curas de la práctica nahuálica. Sí, sí. De hecho, bueno, no fue por eso que lo instituyeron, ya estaba instituido en Europa. Pero una de las cosas que más irritaron a la iglesia fue descubrir que quizás hasta un tercio de los curas estaban flirteando con prácticas ajenas, en particular un show que se dio en 1609 en Cuernavaca, donde el cura de la ciudad y otro montón de gente fueron descubiertos en una práctica nahuálica 100%, con objetos prehispánicos y demás, y la iglesia se dio cuenta que la cosa estaba caliente. También ocurrió todavía con más fuerza en Sudamérica, sobre todo en Venezuela y en Colombia, donde es que, mira, imagínate un cura, el único europeo en una comunidad de cientos de miles o quizás millones de personas, de nativos, en una parroquia por allá perdida. Era casi inevitable que en un momento le dieran una rodaja de peyote o algo así. Imagínate el susto que se da a ese hombre. Por lo general, tenían poca energía,
pues lo dejaba como una mala experiencia, como una pesadilla y se acabó, ¿no? Pero siempre hay alguien que tiene un poco más de energía y dice, déjame ver qué pasa aquí. Aquí el lado pesadillesco se lo estoy poniendo yo, que estoy lleno de costras, lleno de suciedad. Y entonces empezaban a explorar su conciencia. Y una vez en esa dinámica y sabiendo que la iglesia lo controlaba todo, en lugar de salirse de la iglesia, lo que se quedaban como agentes dobles. Y gracias a eso sobrevivió Nuevo Olimpo. Exacto, Sí, es tremenda también. historia, da para una novela, formidable. Sí, y de hecho a mí lo que me hace pensar también, retomando un poco esta inquietud de los temas geopolíticos y lo que está pasando, pues es que al final lo que, o sea, los problemas en Occidente, por ejemplo, con el tabaquismo, ¿no? Que la planta del tabaco es una planta de poder que se ocupa en ceremonias y demás, y en términos industriales generó un problema de salud a nivel global, ¿no? Y otras plantas, ¿no? Que no vamos a mencionar aquí nombres para no aludir a Claro, cosas, pero vamos, son plantas que están acá, ¿no? Que se descubrieron acá, que tenían una práctica ritual y específica, que llegan a Occidente, se transforman, se industrializan y se vuelven un problema de adicción y de... Entonces, es interesante ver cómo mira, esos si procesos, el ¿no? nahualismo fuera placentero como comer chocolate, todo el mundo quisiera meterse y entonces el nahualismo sería Exacto, un problema. ¿Ok? exacto. No es una solución mágica, es simplemente un camino de exploración de la prevención. Lo que tú hagas con tus ganancias es asunto tuyo. Ujú. Y también tenemos un mensaje muy poderoso de Raúl Hamburguesas. Gracias por los consejos del sueño, Frank. Hoy lo haré. Inténtalo. Exacto. En sí, en Natura, sí, Sofía y Giovanna, con la ensoñación he logrado tantas cosas que antes en tantos años nunca pude, como sobre todo escribir, crear, lograr y ver cosas que en mis Claro. pacientes que ahora puedo ver y ser más asertiva. Sí, el ensueño es el espacio ideal, el estado de conciencia ideal para crear. Si tienen problemas, por ejemplo, escolares, digamos un examen o algo así, tírenlo para allá. Sobre todo si son problemas de tipo técnico, como matemáticas, física, astronomía, tírenlo para allá, para el sueño. Allí se resuelve mucho más cómodamente que en el tonal. También, Raúl Hamburguesas, en mi último ensueño, les dije a las personas que estaban ahí que para ensoñar se requería energía y pusieron cara de que no entendían, Sí, algunos claro, rieron, este, claro. sepa la bola, yo seguí en lo mío. Sí, sí, te topaste con los zombies. Eso es una experiencia común. Algún día quizás podamos hablar de eso. Aunque la verdad las anécdotas pueden distraernos del objetivo central, ¿no? Pero son cosas que finalmente son experiencias por las que todos vamos a pasar o estamos pasando. También HomeLib 2.0, reciben saludos desde Tierra Roja y gracias por estar ahí. Pregunta, ¿cómo diría vivan los nahuales, Tagui Nahuali? Un abrazo, Ancete por aquí, Miguel Cortina. Bueno, vivan los nahuales. Los nahuales que viven a cierta distancia, eso me parece sano. Y pues, ¿cómo se diría? Puedes decir, los nahuales están vivos, pero eso no es lo que ella quiere. ¿Quién te escribe esto? Miguel Cortina. Miguel, no es lo que Miguel quiere decir. Uh, Miguel, nos lo dejamos de tarea, ¿no? A ver si nos vamos por ahí. También a Claudia ahí en Cholula, exacto, si ensueñas, bien vives y mucho de lo que tocas florece. Alejandro Olvera Herrera, saludos desde Tulancingo, Hidalgo, con la noticia de que invertirán en Guapalcalco con motivo del Mundial de Fútbol para potenciarlo como parada turística. También Curioso. Miriam Miranda, yo practico el ensueño. Me gustaría retomar la planeación de la entrevista a Frank. Hemos estado muy saturados. Y Sí, sí. después igual te contactaremos porque No, no, hay mucho. escríbeme. Mira, escribe preferiblemente a través de Ginawi, de Jonathan, porque yo casi no estoy entrando a las redes, prácticamente no entro. Si hay algo así como esto, pues sí, le presto atención. Como no, y gracias. Ha sido un poco complicado porque se han atravesado muchas cosas, pero bueno, Navi Charlotte, mejor que Tesla, mejor consultar a Jacobo Greenberg en el ensueño. Oye, Este, a ver si el fantasma de Jacobo anda por ahí. Lo saludamos de acá, por cierto. Adelante, sí. Está bien, a Dior 3596, saludos, gran capítulo, gracias. Lázaro Sánchez, y estamos por terminar. ¿Cuál es el origen de los chamanes? Ah, chamán como título social.
su origen es social. Chamán como estado de conciencia, su origen es la percepción. Igual también lo vamos a ver un poco más detallado cuando se hable sobre la serpiente emplumada. Este, Sí, Ahí va a haber más detalles también. Miguel Cortina, sería más que excelente tener un programa en donde se hable del proyecto político estratégico militar y de recursos que alimentan la guerra. Esto desde luego sí, bajo la mirada nahuaca. Muchas sí, gracias. de la mirada tolteca y anahuaca, obviamente, porque involucra a los políticos. Sí, de hecho, el siguiente sábado queremos hablar de Anáhuac pasado, presente y futuro. Y tendremos que tocar esto que dices, a ver si lo tomas en cuenta, Omar, para la elaboración de este último Sí, pedido en particular. Sí, sí, prepararemos algo para no sí. pues, abarcar, ¿no? Como de manera amplia los temas. Ujú. También Ren7424, estoy intentando contactar a Miguel Ángel por WhatsApp, pero no me contesta, tiene problemas con internet. Pues como no tengo Facebook, no consigo contactarlo. Me pasa lo Sí, mismo. Si Miguel Ángel nos está viendo, te saludo y por favor comunícate porque estamos extrañando los análisis calendáricos y además tengo un tema calendárico que me gustaría discutir contigo, a ver cómo resuelvo algo que estoy escribiendo. exacto, sí, sí, también, bueno, ahí vamos a estar buscándolo, para informarle. Y también, Gabriel Preciado, buen día. Si ustedes, que acá en un municipio de ¿saben ustedes que acá en el municipio de Baja California vive Tata Cachorra? Está bien. Aquí en el patio vive Panchito. Sí, saludos a Panchito, el gran ensoñador, no lo he encontrado por Sí. aquí muchas veces. Este, Ay, es eh, y bueno, también a Johan Krebs, ¿por qué me cuesta tanto ensoñar? Ya así como última, ah, pregunta. esa es una buena pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto soñar? Hay gente que tiene facilidad, pero a otros se nos hace difícil. La respuesta es hay que intentarlo. El por qué nos cuesta, podríamos escribir volúmenes sobre eso, cómo nos ha erosionado la energía. Ya de por sí nacemos medio extraños y para cómo la sociedad se encarga de quitarnos pedacitos de energía y terminamos siendo un enredo de cosas, de pegostes, de complicaciones ideológicas y sentimentales de todo tipo. Pero sí, Rutinas, ¿no? Creo que el tema son las rutinas, rutinas, ¿no? creencias, apegos emocionales, compromisos, la erosión directa de los implantes mentales que nos han puesto, que nos han dicho que el mundo es así, 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 y por lo tanto no puede ser de otro modo. La respuesta práctica es limpiarnos e intentarlo. Y en la medida en que nos vamos limpiando, va a surgir, va a ocurrir. Y en ese momento saber que la energía disponible es para eso. Solo así se cultiva. El ensueño no es solo verse las manos y tener unas primeras manifestaciones, es un camino largo. Es tan largo que quizás no termina. Pero hay que tomarlo por profesionalidad. Eso no significa ser obsesivo, ¿ok? Porque la obsesión corta el ensueño. Es importante, ¿no? Tener en cuenta que es un trabajo de todos los días, del Nick Nash, de aquí y ahora, no porque ya lo hayas conseguido Claro, hace 5 años, lo vas a tener presente y siempre, ¿no? claro. El tonal, justamente esa masa de sugestión nos distrae, nos ilumina tanto que nos puede cegar, entonces tenemos que hacer esa fuerza constante de intentarlo siempre. No porque yo haya tenido una experiencia, significa que ya la estoy Y no teniendo ahora. quedarnos. Me puedo adormilar y quedar, Claro, perdido. Entonces claro. es constante, hay que Para estar. eso sirven estos intercambios. Para si nos estamos adormeciendo, pues recordar que hay tarea. Exacto. Sí, justamente. Y bueno, ya para cerrar, saludos a Daniel Camacho. A mí me llevaron a una escuela y bibliotecas que después se Claro, volvió un depósito de carros viejos. obviamente. Mira, ahí puedes estudiar lo que se dice estudiar, en serio. El verdadero estudio es allí. Algún día quizás hablemos de eso, de la biblioteca del sueño, el depósito de la información, o como le quieras llamar. Es una de las experiencias normales de quien sueña ya a partir de cierto nivel.
y conviértela en algo práctico. ¿Quieres averiguar lo que pasó? Saca el códice o el rollo donde está escrito lo que pasó y estudialo. Otra cosa, y ya hablando de ti, porque tienes sensibilidad artística, es un espacio donde te van a dar los modelos, las pautas, los cauces para expresarte como artista. De hecho, el arte nace del ensueño. Y lo que hace un artista, lo que está tratando de hacer, aunque no se dé cuenta, es plasmando la dura realidad del tonal, ese esplendor que hay en el Nahual. Exacto, también Akira Azteca, saludos a todos desde Cuautitlán Izcalli, llegué tarde y los veo en la repetición, buen tonal, Chicoace Cali, en Tianquistli, y bueno, recuerden que el programa se encuentra en YouTube, lo pueden ver, por ahí, en los canales de Iglesia Tolteca, Nación Tolteca y Canal Toltecayo, para que lo puedan seguir y, bueno, pues ya, Ya, no sé si tengan algo para cerrar ustedes, si no, pues ya nos vamos, fue demasiado, nos ya pasamos. nos Nos pasamos. vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos, nos vemos. Gracias, saludos a todos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.